Capítulo 541. ¿Qué se siente al hacer caca? Del lado de Shinichi. Tras deshacerse de la persecución de Uchiha Fugaku y de los tres élite Uchiha, Shinichi viajó por el bosque con una expresión amarga mientras el patrón en sus ojos devolvía el estado de Sharingan de 3 Tomoe que pronto se volvió negro. El Mangekyo Sharingan es un par de dojutsu malditos que eventualmente llevarán a la ceguera porque su poder se sella con cada uso, fue lo que le dijo Kuroto hace unos años. Desde que Shinichi supo este hecho por Kuroto, siempre ha sido prudente en el uso del Mangekyo Sharingan y ha protegido su poder visual tanto como ha podido, para poder afrontar cualquier emergencia en caso de necesidad de que tenga que usar todo lo que tiene. En resumen, Shinichi generalmente no depende del dojutsu Mangekyo Sharingan hasta que es empujado a un rincón y no le queda otra opción. Precisamente porque el hecho de que tuviera que recurrir a su Mangekyo Sharingan para intimidar a Fugaku y así deshacerse de la persecución realmente hace que Shinichi se sienta un poco amargado en su corazón. Pero de ninguna manera, no tenía otra opción. Después de todo, Shinichi realmente no esperaba que Fugaku estuviera tan escondido. ¿Es realmente el patriarca? El hecho de que Fugaku-sama haya despertado el Mangekyo Sharingan no debería ser conocido por nadie dentro del clan, al menos, las élites que le seguían no tenían ni idea. No sé si Kuroto está al tanto de esta información o no. Pensó Shinichi con el ceño fruncido, y luego negó con la cabeza sin preocuparse demasiado, porque Shinichi tiene la sensación de que Kuroto debería estar al tanto de esta información a través de Shisui. Realmente no importa, esta información no tiene mucho que ver con mi misión, de todas formas, pude transmitir la información que quería, el resto depende de él, murmuró Shinichi con una sonrisa. Pero, para ser sincero, es realmente increíble, si cuento a mí mismo, al patriarca, a Shisui, al falso Madara y a Tsukii, que probablemente es quien interpreta el papel de Omusubi de Amatsukami, actualmente el número de Uchiha que han despertado el Mangekyo Sharingan asciende a 5, este es quizás el período más glorioso del clan Uchiha en su historia milenaria. Sin embargo, el clan sigue luchando con la aldea y luchando por el puesto de Hokage de Konoha, pensó Shinichi con un suspiro, luego negó con la cabeza y decidió no centrarse demasiado en el asunto. Después de todo, no le importa mucho el puesto de Hokage, y si le preguntas, quizás solo haya un candidato adecuado para el puesto de Hokage de Konoha, pero, por otro lado, no tiene nada que ver con él, así que no iba a comentar ni expresar su opinión. Pero hay que tener en cuenta que Shinichi es consciente de que Uchiha Tsukii también posee el Mangekyo Sharingan, a pesar de que nunca le informaron de esa información. ¿Y cómo sabe Shinichi que Uchiha Tsukii también posee el Mangekyo Sharingan? La respuesta es relativamente sencilla, no lo sabe, es solo su suposición. Shinichi supuso que Uchiha Tsukii también tiene Mangekyo Sharingan por varias razones sencillas. Ocurrió hace solo unos meses, el falso Madara que regresó de Kirigakure con nuevos reclutas transmitió información sobre las habilidades de Omusubi y también el hecho de que era mujer. En ese momento, Shinichi supuso que la mujer Uchiha que interpreta a Omusubi probablemente sea Uchiha Tsukii. Después de todo, Omusubi y Uchiha Tsukii están relacionados con Amatsukami y Yuga Kuroto respectivamente, y Yuga Kuroto resulta ser el líder secreto de la organización Amatsukami, al mismo tiempo, tanto Omusubi como Uchiha Tsukii son mujeres, así que los dos tienen que ser la misma persona, y esa es Uchiha Tsukii. Por supuesto, no todo el mundo puede adivinar esta información tan fácilmente como Shinichi, porque Uchiha Tsukii está oficialmente muerto, ya que fue asesinada por Shino. Shinichi sabe que Tsukii no murió entonces, pero Shino murió después, así que para él es fácil adivinar la verdadera identidad de Omusubi. Por supuesto, Shinichi tampoco es aún consciente de que Uchiha Itachi ha despertado el Mangekyo Sharingan y también desempeña el papel de Omusubi de la organización Amatsukami, pero aunque supiera esta información, no cambiaría su suposición, porque está más que seguro de su suposición. En fin, dejando todo eso a un lado, entre todas las habilidades conocidas actuales de todos los usuarios del Mangekyo Sharingan, mis habilidades Mangekyo Sharingan son realmente las mejores, más complicadas y prácticas, murmuró Shinichi con una sonrisa burlona, mientras pensaba en Hachiman y Nakisawame. Shinichi siente que su pensamiento no está equivocado. Porque ha descubierto que sus habilidades Mangekyo, Hachiman y Nakisawame son realmente la pareja más maravillosa de todas las habilidades conocidas. Uno le permite luchar en su estado máximo sin importar el daño o herida que reciba, mientras que el otro le permite retraerse en el tiempo. Con la combinación de estas dos habilidades, matarlo es una de las tareas más difíciles.
Esta es también una de las razones por las que Shinichi siempre ha sido despreocupado en la organización Akatsuki, aunque Akatsuki esté formada por varios monstruosos shinobi de clase, después de todo, nadie en la organización Akatsuki es capaz de matarlo. Por la misma razón, el falso Madara tampoco toma a Shinichi a la ligera y ha estado usando a los clones Setsu blancos para vigilar sus acciones todo el tiempo. Frente al Nakisawame de Shinichi, que le permite retroceder en el tiempo, ni siquiera el jutsu espacio-temporal del falso Madara resulta muy efectivo. Así que, incluso si Shinichi es arrastrado dentro del espacio Kamui, Shinichi puede usar Nakisawame para rastrear el tiempo y regresar al mundo shinobi. Por supuesto, esto no implica que Shinichi sea capaz de matar al falso Madara. La capacidad visual del Shinichi actual es limitada, y quedará ciego si sobreusa sus ojos, lo cual no ocurre con el falso Madara al que le han trasplantado células de Hashirama. Es consciente de esta desventaja suya, por lo que no ha apartado la cara del falso Madara ni ha declarado abiertamente hostilidad contra él. Shinichi sabe que si estallara una batalla a vida o muerte entre los dos, estaría en pequeña desventaja y podría acabar perdiendo la batalla, lo cual no es algo que él quisiera. En fin, dejando todo eso a un lado, Shinichi retiró sus muchos pensamientos divergentes y aumentó la velocidad. No pasó mucho tiempo antes de llegar a uno de los muchos puntos de retirada predeterminados. En el punto de retirada, Shinichi se sorprendió al descubrir que solo había un miembro de la organización Akatsuki allí, y no era otro que Kakuzu. Kakuzu se sentó en silencio sobre un trozo de una gran roca y parecía esperar la llegada de los demás miembros. A su lado había dos niños atados e inconscientes, Estos dos niños son. Mirando a los dos niños inconscientes, y más concretamente, al escudo del clan en su ropa, Shinichi frunció el ceño y luego preguntó en tono burlón. Bueno, ahora, ¿son estos dos niños los Jinchuriki del Kyuubi? ¿Y son ambos Jinchuriki del Kyuubi? Que yo supiera, era un chico rubio con ojos azules y bigotes en la cara llamado Uzumaki Naruto, pero claramente, ninguno de ellos se parece a ningún rasgo físico mencionado por Tobi. Has hecho un trabajo perfecto, Kakuzu. Kakuzu no se tomó a pecho el ridículo de Shinichi y respondió con ligereza. El Jinchuriki del Kyuubi fue arrebatado accidentalmente por Orochimaru. Si tuviera que adivinar, el objetivo original de Orochimaru era este chico del clan Uchiha que ahora está en nuestras manos. Cuando termine este asunto, simplemente intercambiaremos nuestros respectivos objetivos y el Jinchuriki del Kyuubi estará en nuestras manos. Mientras se retiraba de Konoha, Kakuzu reflexionó profundamente sobre las intenciones de Orochimaru y concluyó que el objetivo original de Orochimaru probablemente era el niño del clan Uchiha que ahora tenía en sus manos, así que ya no se molestó más y simplemente se llevó al niño con él. Kakuzu no cree que Orochimaru pueda controlar el poder del Kyuubi. Así que debería aceptar el intercambio. En fin, la otra parte es solo un Orochimaru. ¿Puede esa serpiente seguir rechazando un trato de la organización Akatsuki? Tras escuchar el razonamiento de Kakuzu, Shinichi lo encontró plausible y no dijo nada más. En su lugar centró la mirada en los dos niños inconscientes, más concretamente, en el par de ojos blancos del otro niño, un niño del clan Hyuga. De vuelta al campo de batalla principal. Shisui tenía un rostro extremadamente serio al mirar a Konan, Tobi y Nagato que estaban al otro lado. La derrota de Five Kage ha conmocionado profundamente a Shisui. No sabe qué pasó con Sandaime-sama ni dónde está actualmente, pero Shisui sabe que no puede abandonar a los que están en este campo de batalla y se preparó para luchar hasta la muerte. Pase lo que pase, Shisui no puede permitir que Nagato le quite a Sanbi y a Chibi de su Jinchuriki. Mientras Shisui se rompía la cabeza buscando una posible solución que al menos pudiera usar para garantizar la seguridad de Yagura y Killer Bee, de repente, dos figuras aparecieron en el campo de batalla. El vigilante Shisui giró la cabeza para mirar a las dos figuras que acababan de llegar al campo de batalla, y su corazón colgado por fin no pudo evitar sentirse aliviado. Pero contrariamente al alivio de Shisui, en cuanto los tres miembros de la organización Akatsuki vieron la llegada de estas dos figuras, sus rostros cambiaron. Los ojos indiferentes de Nagato se encogecieron, el rostro inexpresivo de Konan estaba lleno de rastros de miedo, y Tobi. Aunque la expresión de Tobi era difícil de deducir, una cosa era segura, su cabeza estaba llena de innumerables signos de interrogación porque realmente quería hacer una pregunta muy importante a las tres personas que tenía enfrente. ¿Qué se siente al hacer caca? Capítulo 542. Los cambios de Nagato en el valle montañoso. Las dos figuras que acababan de llegar al campo de batalla permanecían en silencio y no se molestaron en responder a la estúpida pregunta de Tobi. El silencio de estas dos personas hacía que el ambiente fuera solemne. Esuish.
La brisa nocturna soplaba, agitando las brisnas de hierba y ondeando las capas negras de las dos personas. Los rayos de luz de la luna se escapaban entre las grietas en las nubes oscuras del cielo y salpicaban las figuras de las dos personas, añadiendo un aliento indescriptible a ambos y dándoles una sensación de misterio esquivo. La atmósfera solemne y misteriosa de ambos agitaba el corazón de Conan, que dio un paso atrás inconscientemente y susurró a Nagato. Por favor, ten cuidado, Nagato. Conan siempre ha creído que Nagato, que porta el Dojutsu Rinnegan, es el shinobi más fuerte del mundo, sin embargo, en presencia de Yama, el misterioso líder de la organización Amatsukami, no puede evitar sentir miedo desde el fondo de su corazón, es como si Yama fuera el némesis natural de Nagato. Escuchando el tono preocupado de Conan, Nagato asintió con sinceridad y apretó las palmas sudorosas mientras fijaba la mirada en la figura de Yama. En su última pelea en Amegakure, Nagato casi fue asesinado a manos de Yama. La situación desesperada de entonces sigue profundamente arraigada en su mente, la existencia del líder de Amatsukami frente a él realmente hace que Nagato se sienta aterrado y cauteloso. Aunque Nagato ya no sea lo que era, aunque su fuerza haya aumentado varias dimensiones desde su última pelea, el miedo grabado en su subconsciente no ha disminuido ni un ápice. Mientras Nagato y Conan estaban extremadamente nerviosos y no se atrevían a moverse en ese momento, Shisui, aliviado por la llegada de Yama y Omubi, se retiró tácitamente tras la figura de Yama. Por supuesto, en cuanto a su identidad actual como shinobi de Konoha, Shisui mantenía cierta distancia y no se acercaba demasiado a Kuroto e Itachi, que iban disfrazados de Yama y Omusubi de los Amatsukami. Con esta acción de Shisui, comenzó un enfrentamiento silencioso entre las 6 personas. Kuroto, que en ese momento iba disfrazado de Yama, también sentía la tremenda presión de Nagato y la estatua de Gedomaso que se encontraba detrás de él, pero calmó sus nervios y examinó cuidadosamente el campo de batalla. Al igual que Shisui, Yama también se quedó impactado al observar el estado del campo de batalla, cubierto de árboles y casi 100 shinobi gravemente heridos o muertos de las 5 grandes aldeas shinobi, incluyendo al actual Kasekage, Raikage, Mizukage y el consejero anciano de Konoha. Entonces la mirada de Yama se posó en la figura de Tobi, a quien no esperaba encontrar allí en el campo de batalla actual. Hasta donde sabe Yama, el Setsu con rostro blanco con remolinos llamado Tobi es originalmente una de las primeras víctimas humanas del Tsukuyomi infinito de Otsutsuki Kaguya. Estuvo atado al árbol de Dios durante varios años hasta transformarse en uno de los seres Setsu y finalmente fue almacenado dentro de la estatua de Gedo, donde permaneció hasta que Madara invocó la estatua, y luego Black Setsu lo sacó de dentro de la estatua y lo modificó con Adn de Hashirama, lo que llevó a Madara a creer que es un clon imperfecto de Hashirama, similar a Uite Setsu. Aparte de todos los papeles que Tobi desempeñó en los planes de Madara y Black Setsu, hay que señalar que la fuerza individual de Tobi no es suficiente para causar semejante masacre en este campo de batalla. Aunque durante la Cuarta Gran Guerra Shinobi, Tobi mostró la fuerza de un Super Kage, lo hizo usando la destreza de Yamato/Tenso para aumentar dramáticamente la suya, y fue capaz de enfrentarse a varios Kage Class así como a decenas de Shinobi Elite Jonin. Pero ese es el problema, en el canon, Tobi mostró el nivel de destreza en batalla de Super Kage usando Tenso, pero aquí Yama deja claro que Tobi no está rodeando a Tenso, y aún así Tobi es capaz de demostrar tal destreza en combate. ¿Cómo lo hizo exactamente? ¿Es posible que Tobi esté encerrando a otra persona? Pero si es así, entonces ¿quién? Esta duda debe ser disipada, o si no, las cosas se pondrían complicadas en el futuro. Actualmente, Yama no tiene claro quién está encerrado por Tobi, pero debería ser alguien que pueda usar Mokuton igual que Tenso. Independientemente de cómo Tobi pueda mostrar el nivel de fuerza de un Super Kage en este momento, su presencia al menos ha disipado las dudas de Yama sobre la variable desconocida que le hizo fruncir el ceño antes. Ahora que esta duda estaba descartada, Yama finalmente fijó la mirada en Nagato. Con solo mirarle casualmente, Yama se sorprendió al descubrir que Nagato había cambiado por completo desde la última vez que vio al otro grupo. El Nagato actual ya no tiene esa apariencia lamentable, marchita y demacrada como la de una ramita muerta al borde de la muerte, sino que ha recuperado la sanidad de un joven, su cuerpo rebosante de vitalidad y su cabello blanco restaurado a su icónico color rojo brillante de la línea Uzumaki. Incluso las varias varillas negras incrustadas en su espalda, así como el andador mecánico que necesitaba para controlar la estatua de Gedo, ya no son necesarias, el actual puede controlar fácilmente al Gedomaso sin ningún problema. Aunque Yama esperaba tal resultado considerando que Nagato se atrevió a atacar abiertamente Konoha, la recuperación de Nagato ha superado las expectativas de Yama.
De hecho, no solo Nagato se ha recuperado por completo, sino que su fuerza también ha crecido hasta un grado insondable, mucho más alto de lo que Yama esperaba. Si Yama estuviera en la situación de Nagato, realmente no tendría la confianza para recuperarse tanto en tan poco tiempo. Maldita sea, a este ritmo, Nagato podría incluso haber superado al yo actual. Pensó Yama con expresión nerviosa. De hecho, esto no es tan sorprendente, después de todo, Nagato también es uno de los hijos de la profecía, y no hay un conocimiento claro sobre dónde están exactamente sus límites superiores. Incluso en el canon, al igual que Itachi, Nagato nunca fue derrotado realmente por Naruto, sino que se conmovió por el doloroso pasado de Naruto, y especialmente por la ideología de Naruto, que era bastante similar a la de su difunto sensei Jiraiya y su amigo Yaiko, como resultado de lo cual depositó todas sus esperanzas en Naruto y eligió resueltamente sacrificarse. En el momento en que Nagato decidió sacrificarse, estaba lejos de alcanzar sus verdaderos límites, porque si no fuera así, le habría sido imposible usar la habilidad del camino exterior para resucitar a miles de shinobi de Konoha muertos de una vez. No debemos olvidar que en el mundo shinobi, resucitar a los muertos en el sentido más puro es en realidad una tarea muy difícil. Excepto por una de las habilidades del camino exterior del Rinnegan, que es Gedo, Rinne Tensei no Jutsu, solo que el Jutsu prohibido del anciano Chiyo de Tsunagakure, el Kiso Tensei, el Kekkei Genkai del Ryuzetsu de Kusagakure, que le permite usar el Jutsu secreto Ryumei Tensei, y la etiqueta especial de sello de la montaña Myoboku, impregnada con el gran poder sabio refinado a lo largo de los siglos, es capaz de resucitar a los muertos. Si asumimos que devolver la vida a los muertos, es decir, la resurrección de los muertos es un intercambio equivalente. Entonces, ya sea Gedo, Rinne Tensei no Jutsu, Kiso Tensei, Ryumei Tensei o la etiqueta especial de sello de la montaña Myoboku inculcada con gran poder sabio, cada uno de estos jutsus se basa en un intercambio equivalente. La anciana Chiyo de Tsunagakure resucitó a Gaara a costa de su vida, Ryuzetsu salvó la vida de Naruto a costa de la suya, y Agoromo pudo devolver la vida a su hermano menor Amura a costa de la etiqueta de sello especial del monte Myoboku. A partir de estos pocos ejemplos, podemos confirmar que la resurrección de los muertos es un proceso de intercambio equivalente, lo que significa que Nagato tenía suficiente valor para resucitar a miles de personas, o en mejores palabras, incluso el demacrado y marchito Nagato tenía suficiente chakra y vitalidad para poder resucitar a miles de shinobi de Konoha muertos, lo que muestra claramente lo monstruoso que fue Nagato en el cañón. Así que no sería incorrecto decir que si Naruto no hubiera podido usar su Tolling no Jutsu sobre Nagato y movido el corazón de la otra parte, y si ningún otro poder mayor hubiera intervenido en ese momento, entonces el Jinchuriki del Kyuubi, Uzumaki Naruto, no habría sido rival para Nagato y habría sido fácilmente capturado por la organización Akatsuki. Este punto fue demostrado más tarde por Edo Tensei Nagato, quien aplastó en solitario tanto a KSM Naruto como a Killer Bee sin ninguna capacidad de resistencia o contraataque. Si no hubiera sido porque Itachi pudo liberarse del control de Kabuto usando el Kotoamatsukami Pre-Transcript, y luego sellar a Nagato con la espada de Totsuka, el resultado de la Cuarta Gran Guerra Mundial Shinobi habría sido algo completamente distinto. Por lo tanto, Yama no puede adivinar dónde están exactamente los límites superiores de Nagato. ¿Es tan bueno el efecto del trasplante de células Hashirama en los miembros del clan Uzumaki? Este pensamiento apareció de repente en la mente de Yama. Pero la respuesta a esta pregunta ya la conoce Yama, no es solo la descendencia Uzumaki de Nagato la que resultó en un crecimiento tan tremendo, la existencia del Rinnegan de Madara en las cuencas de Nagato, así como la presencia de Gedo Maso, le han ayudado en un crecimiento tan aterrador. Lo más importante es que es la fusión del chakra yin-yang en el cuerpo de Nagato la que ha provocado un crecimiento tan monstruoso. Mientras Yama pensaba en varias cosas, el espacio junto a Nagato se distorsionó en espiral, de los cuales apareció la figura de Tomoe enmascarado de Ms Obito en el campo de batalla. Y Setsu. Aunque no apareció directamente en el campo de batalla, Yama aún podía ver su presencia no muy lejos. Wosh wosh wosh. Al mismo tiempo, con el sonido del viento rompiéndose, varias figuras más aparecieron en el campo de batalla. La primera persona en aparecer fue nada menos que el Sandaime Hokage, Sarutobi Hiruzen, que llevaba su traje de batalla negro y sostenía su bastón de adamantino. Por su aspecto, aunque el Sandaime Hokage parecía algo cansado, no parecía haber sufrido heridas significativas. Por supuesto, el Sandaime Hokage no estaba solo, le seguían de cerca Sannin Jiraiya y Sannin Tsunade. Y justo cuando tres shinobi de la clase Kage de Konoha aparecieron en el campo de batalla, las figuras del Sandaime Tsuchikage Onoki y su hijo Kitsuchi también volaron sobre ellos.
Por supuesto, tanto Onoki como Kitsuchi no aterrizaron directamente en el campo de batalla, sino que flotaron en el aire a una distancia moderada de los miembros de Akatsuki y Amatsukami, de modo que ambos podían intervenir en el campo de batalla y también retirarse dependiendo de cómo progresara la situación y cambiara el desarrollo de la batalla. Por supuesto, ni Nagato ni Yama, que estaban en una confrontación silenciosa, prestaron mucha atención a la llegada de estas 5 personas y las ignoraron por completo porque ambos sabían que su llegada no cambiaría realmente la situación. Capítulo 543. La impotencia del Hokage y el Tsuchikage. Con la llegada del Sandaime Hokage y el Sandaime Tsuchikage, tanto Shisui como Itachi, disfrazados de Omusubi, suspiraron aliviados. No es que esperen que el Sandaime Hokage o el Sandaime Tsuchikage puedan ayudar en la batalla, simplemente están aliviados de que estos dos Kages sigan vivos. Cuando ambos vieron la trágica situación del Godaime Kasekage, Yondaime Raikage y Yondaime Mizukage, así como lo que le había pasado a Yondaime Kasekage la última vez en la Guerra de los Mejores, ambos estaban realmente preocupados por la situación del Sandaime Hokage y Sandaime Tsuchikage y pensaron que quizá habían sido asesinados en secreto por otros miembros de la organización Akatsuki. Al fin y al cabo, ambos estaban desaparecidos al mismo tiempo. Pero ahora que han confirmado personalmente que no es así, y tanto el Sandaime Hokage como Tsuchikage están a salvo, tanto Shisui como Omusubi están realmente aliviados. De hecho, el Sandaime Hokage ni siquiera participó en la batalla anterior de Hokage contra Akatsuki, ni luchó contra ningún otro miembro de la organización Akatsuki. Por supuesto, esto no significa que no tuviera intención de unirse a ninguna batalla. A decir verdad, el Sandaime Hokage tenía toda la intención de unirse a la batalla Hokage contra Nagato y esperaba con ansias el mensaje de Yamanaka Inoichi mientras dirigía todas las batallas en curso en la aldea desde el tejado del edificio Hokage. Pero antes de que pudiera recibir cualquier mensaje de Yamanaka Inoichi sobre la ubicación oculta de Nagato, el Sandaime Hokage, que estaba de pie en el tejado del edificio Hokage, descubrió de repente la figura de Tendo Pain flotando sobre el cielo de Konoha. Al principio, estaba confundido sobre lo que Tendo Pain quería hacer y supuso que quizá Tendo Pain estaba observando la situación en la aldea, pero tras recibir varios mensajes sobre la evacuación abrupta de todos los miembros de la Akatsuki de la aldea al mismo tiempo, el Sandaime Hokage se dio cuenta de inmediato de la anormalidad de la situación. Aunque no sabía exactamente qué quería hacer Tendo Pain, al menos entendía que no sería algo bueno, así que, de inmediato, el Hokage Sandaime usó todo el chakra que pudo reunir para lanzar varios jutsu defensivos de estilo tierra con el fin de proteger las zonas clave de la aldea, incluyendo todos los refugios de refugiados, el edificio del Hokage, la base Enbu, la base de inteligencia, el hospital de Konoha, la academia de Konoha, así como varios otros lugares importantes del Super Shinra Tensei de Tendo Pain. Con la acción oportuna, el Sandaime Hokage logró neutralizar el daño en estos lugares al mínimo, sin embargo, él mismo no tuvo la suerte de soportar directamente el impacto del Super Shinra Tensei de Tendo Pain. Como resultado, él y todo el edificio del Hokage quedaron completamente aplastados y enterrados profundamente entre los escombros. Debido a que soportó directamente el impacto del Super Shinra Tensei de Tendo Pain y debido al alto consumo de chakra en el momento de usar el jutsu defensivo de estilo tierra, junto con su vejez, perdió el conocimiento y no pudo salir de los escombros. Solo después de que la batalla dentro de la aldea terminó y todas las partes extranjeras se retiraron, Jiraiya y Tsunade, preocupados por Sandaime, lo encontraron y rescataron del montón de escombros. Después de que Sandaime fuera rescatado y recuperara la conciencia, le informaron que los 4 Kage, así como el anciano Amura, junto con varias decenas de shinobi, ya habían abandonado en secreto la aldea para matar al líder de la organización Akatsuki. En cuanto supo esta información, simplemente ordenó a la anciana Koharu que presidiera la situación en la aldea, y luego se lanzó inmediatamente hacia el campo de batalla exterior, ignorando por completo su propio agotamiento de chakra y heridas. Solo gracias al tratamiento que Tsunade le dio mientras llegaba corriendo hasta aquí las heridas del Sandaime Hokage se recuperaron y también se restauraron sus reservas de chakra. Para el Sandaime Hokage, la destrucción de la aldea ya es un hecho establecido e irreversible, aunque está profundamente enfadado y entristecido por lo que ha ocurrido en la aldea, sabe que no puede cambiar lo que ya ha ocurrido, pero incluso entonces, si la organización Akatsuki que amenaza la paz del mundo shinobi puede ser eliminada de una vez por todas a costa de una destrucción única de la aldea de Konoha, entonces está dispuesto a apretar los dientes, endurecer su corazón y asumir tal coste.
Por lo tanto, independientemente de la situación en la aldea y sin preocuparse por sus propias heridas, se apresuró hacia el campo de batalla exterior para proporcionar todo el apoyo posible y eliminar por completo la amenaza de la organización Akatsuki. Cuando llegó corriendo, el Sandaime Okage había imaginado todo tipo de escenarios a los que podría enfrentarse, y también había ideado sus respectivas contramedidas para afrontar esos escenarios, pero nunca esperó enfrentarse a tal escena al llegar aquí y quedó profundamente atónito. Observando a decenas de Honins élite muertos o heridos en el caótico campo de batalla, observando a Yondaime Mizukage Karatachi Yagura y Killer B, los dos perfectos Jinchuriki heridos y siendo despojados de sus respectivos Biju, observando a Yondaime Raikage y al Godaime Kasekage tendidos heridos e inconscientes en el charco de su propia sangre, y observando a Uzumaki Nagato, el líder de la organización Akatsuki, así como los otros tres miembros de la Akatsuki, incluido el hombre enmascarado que decía ser Uchiha Madara, Konan y Tobi, completamente ileso a pesar de enfrentarse a toda esa gente, el Sandaime Okage finalmente se dio cuenta de que realmente había subestimado la amenaza de la organización Akatsuki, y como resultado, todo lo que hacía era completamente inútil. Toda la planificación y estrategia que hizo para atrapar a la organización Akatsuki en la trampa cuidadosamente tejida y eliminarla por completo de una vez por todas con un golpe atronador resultó en un fracaso total, y después de todo lo que ha pasado esta noche, el que realmente fue derrotado no fue la organización Akatsuki ni Nagato, sino la aldea de Konoha y él. Esa realidad realmente hizo que Sandaime Okage se sintiera desesperado por primera vez, y no pudo evitar apretar el puño ante su propia debilidad, y la incapacidad para proteger la aldea. Pero al final del día, solo puede suspirar, y mirar la figura de Yama con la esperanza de que el líder de Amatsukami proteja la aldea. Y mientras el Sandaime Okage Sarutobi Hiruzen estaba indefenso, el Sandaime Tsuchikage Onoki, que también flotaba en el cielo, miraba el campo de batalla. Anteriormente, él también participó en la batalla para eliminar a Uzumaki Nagato, el líder de Akatsuki, pero su compañía ni siquiera pudo pasar por Tobi, que solo los aplastó a todos. Solo gracias a su experiencia y cautela pronto se dio cuenta de la diferencia en la fuerza de ambos bandos, y apenas logró escapar en el último momento bajo la cobertura de varios shinobi de Iwagakure. Si no fuera porque el líder de Amatsukami decidió actuar para detener a la organización Akatsuki y el Sandaime Okage llegó al campo de batalla junto con el sapo Sanin Jiraiya y Tsunade Hime, realmente no se atrevería a volver al campo de batalla, porque tiene más que claro que es suicida. Para ser sincero, el actual matón de Tsuchikage Onoki es bastante complicado, aunque no sabe cuán fuerte es el líder de la organización Akatsuki, basándonos en la fuerza que Tobi ha mostrado anteriormente y también en su propia experiencia personal en el mundo shinobi, sabe que una vez que intervenga en la batalla, probablemente morirá. Además, Onoki también tiene la sensación de que si las 5 grandes aldeas shinobi no aprovechan esta oportunidad traída por la intervención de Amatsukami, quizás no habría ninguna posibilidad de derrotar a la organización Akatsuki en el futuro. Aunque esto es su intuición, tal realidad sigue siendo muy difícil de aceptar para él quien está acostumbrado a controlar el flujo de los acontecimientos del mundo shinobi como líder de una de las 5 grandes aldeas shinobi. Con tal impotencia, Onoki no puede evitar mirar el par de dojutsu con patrón ondulado en las cuencas de los ojos de Nagato y pensar, ¿son esos los ojos de Rinnegan? Los ojos de Rikudo Sennin, ¿y es el líder de Amatsukami realmente más fuerte que el líder de Akatsuki? ¿Podrá Yama realmente derrotar al portador del Rinnegan, Nagato? Con esa duda en la mente, Onoki desvió su neblina sobre el cuerpo de Yama. Es la primera vez que ve la figura del misterioso líder de la enigmática organización Amatsukami, que ha ganado tanto prestigio en el mundo shinobi. Onoki no sabe exactamente cuán fuerte es Yama. Pero basándonos en que Yama parece capaz de soportar con calma la presión que ejerce Nagato, sigue siendo fácil suponer que la fuerza de Yama también es insondable. Aunque Onoki no quiere admitirlo, incluso él se ha dado cuenta de que la única fuerza capaz de luchar contra la amenaza de la organización Akatsuki es la organización Amatsukami, no ninguna de las 5 grandes aldeas shinobi. Obviamente, Onoki no era la única persona con ese tipo de pensamiento, otros también tenían ese pensamiento en la cabeza. De hecho, en ese momento, las miradas de toda la gente, incluidos todos los miembros de la organización Akatsuki presentes aquí, convergían consciente o inconscientemente en la figura de Yama. Esto es porque nadie podría adivinar exactamente qué está pensando Yama ni qué tipo de movimiento hará para derrotar a Nagato.
Capítulo 544. La persuasión de Madara y Conan. No me mires así, ni siquiera yo tengo confianza en ganar contra el actual Nagato, no, es mejor decir que ganar contra el Nagato actual es casi imposible. Murmuró Yama para sí mismo al sentir las miradas expectantes de todos sobre él. Por supuesto, solo murmuró esto para sí mismo y no lo dijo en voz alta, pero aunque no lo dijera en voz alta, eso no significa que Yama no tenga claro su propia situación. En apariencia, él, como líder de Amatsukami, parecía extremadamente calmado e indiferente al enfrentarse a Nagato, dando a todos una sensación de opresión y seguridad, pero solo Yama sabe que no es así en absoluto. Yama es bastante claro con la situación, y si depende de él, realmente no quiere pelear, simplemente de pie frente a Nagato, Yama puede sentir la diferencia en su fuerza, incluso la diferencia en su destreza visual ya es evidente. Además, Yama también ha sellado parte de su destreza visual de Tenseigan dentro de Yui usando el sello de transcripción, al mismo tiempo, Ryumyaku/Toyotama Ime tampoco está con él sino con el clon de sombra en la aldea, así que Yama obviamente no está en su mejor estado aquí, y no puedes darlo todo. En tal estado, si aún hiciera algún movimiento, ni podría matar a Nagato, ni herirle gravemente, como resultado de lo cual, incluso el efecto disuasorio contra Nagato desaparecería. Para ser completamente honesto, si no fuera porque Gedomaso estaba absorbiendo el chakra Bijulu de Yagura y Killer B, Yama ni siquiera quería quedarse aquí ni un segundo más. Pero de ninguna manera, no tiene otra opción. La organización Akatsuki capturó a los Jinchuriki de Nebi hace unos meses durante la guerra de los mejores en Amegakure, lo que significa que ya tienen a Nebi bajo su control. Si ahora se les permite capturar también a Sambi y a Chibi, probablemente ni siquiera les llevaría un mes capturar a los otros Biju. Y si esto ocurriera, lo siguiente que Yama enfrentaría sería Jubi descontrolándose por el mundo shinobi bajo control de Nagato, destruyendo a cualquier nación que se opusiera a ellos, manteniendo así una frágil paz nuclear, o Shinju bajo el control de Obito, Madara o Kaguya, donde todos los seres vivos quedarían sujetos al Shinju. De cualquier manera, la situación avanzó y no sería propicia para los objetivos finales de Yama, por lo que no tiene otra opción que detener a Nagato o al menos retrasar a Nagato y Akatsuki para que recojan a los 9 Biju. Así que, a pesar de estar en una situación desventajosa, Yama tiene que plantar cara aquí como disuasión contra la Akatsuki, además, no podía quedarse quieto, porque si no, Nagato y Obito aclararían la situación desfavorable de Yama y quién sabe qué serían entonces, así que apretando los dientes, Yama dio un paso adelante y dijo con tono lamentable. Parece que no debería haberte dejado escapar la última vez. En el momento en que Yama dio un paso adelante, los nervios de Nagato se tensaron, pero se calmó y dijo con tono frío. Quizá, tu error, esta vez no sería la misma que la anterior, el yo actual es diferente al de antes. Ahora estás. Murmuró Yama, luego ladeó la cabeza y preguntó con desdén, ¿qué tan diferente eres? ¿Te has vuelto más arrogante? ¿O te has perdido completamente en el poder? Pero incluso entonces, ¿y qué pasa con él? ¿Qué más da? El rostro de Nagato se volvió serio, puedes comprobarlo por ti mismo, esta vez el resultado sería completamente opuesto. En cuanto Nagato lo dijo, Yama se quedó en silencio. Las palabras que acababa de decir eran en realidad una pequeña tentación para averiguar la actitud y la confianza de Nagato. Yama especuló que, dado que Nagato está absorbiendo 2 Bijulu de sus respectivos Jinchuriki al mismo tiempo, no debería estar demasiado confiado, ya que hacerlo sería un poco pesado para él. Pero por la actitud de Nagato, parece que realmente está ansioso por luchar contra él. Además, las palabras vacilantes de Yama, que expresaban su propia autojusticia y desprecio hacia él, enfurecieron mucho a Nagato, así que Nagato está más ansioso por derrotar a Yama. Por supuesto, la respuesta poco habitual de Nagato sorprendió a Conan y a Madara. Conocen a Nagato por ser una persona fría e indiferente y no esperaban que solo unas pocas palabras burlonas de Yama hicieran que Nagato perdiera la compostura. Al ver que Nagato había perdido la calma y estaba a punto de atacar imprudentemente a Yama, Madara lo detuvo. Nagato, no seas impulsivo. El acto de Madara de detenerle hizo que Nagato frunciera el ceño, miró a Madara con una mirada interrogante y preguntó. ¿Qué haces, Madara? Madara negó levemente con la cabeza y susurró con ligereza.
No actúes precipitadamente, Fujin, Omusutsu y Suijin de Amatsukami deberían seguir ocultos cerca, esperando la oportunidad perfecta para actuar contra nosotros. El objetivo principal de esta noche era destruir Konoha, derrotar al Hokage y capturar nuestro objetivo. Hemos logrado casi todas, aún no estamos listos para empezar una guerra total contra los Amatsukami, así que es mejor que nos retiremos aquí. Las palabras de Madara calmaron el rostro de Nagato, especialmente al mencionar a Fujin. Nagato tiene bastante claro la fuerza de Fujin, después de todo, Fujin es lo suficientemente fuerte como para no solo derrotar a Iruko, sino también amenazar la existencia de Tendo Pain, lo cual es realmente indignante. Por lo tanto, Nagato tuvo que pensar bien en lo que dijo Madara y considerarlo de nuevo. Cuando Konan oyó Madara, se mostró un poco desconcertada y preguntó, ¿cómo se puede ocultar a Omubi? ¿No está Omusubi delante de nosotros? Ante la pregunta de Conan, el rostro de Obito bajo la máscara de Tomoe con patrón ondulado estaba bastante incómodo, y respondió con una expresión amarga. Parece que hay dos individuos en Amatsukami con el mismo nombre en clave Omubi, y ambos han despertado el Mangekyo Sharingan. La que está delante es diferente, hablo de la Omusubi femenina, debería seguir escondida en algún sitio. Los shinobi son capaces de disfrazar todo, incluyendo su estructura corporal, apariencia, edad, voz e incluso género. Sin embargo, el color del Susanoo, que es la manifestación del chakra dominado por la energía mental, no puede ser disfrazado de ninguna manera. El color de su Susanoo al despertar del Mangekyo Sharingan será fijo y no cambiará bajo ninguna circunstancia. Madara recuerda claramente que el color del Susanoo de Omusubi cuando luchó contra él en Kirigakure era dorado, pero el Susanoo de Omusubi que atacó por sorpresa y casi lo sella dentro de la espada de Totsuka, y que ahora está frente a ellos está rojo carmesí. Aunque Madara consideró la posibilidad de este cambio en el color de Susanoo como resultado de adquirir la espada de Totsuka, al reconsiderarlo profundamente y consultarlo con Sepsu, Madara negó esa posibilidad. Como el color de Susanoo no puede cambiarse, la única posibilidad que queda es que sean dos personas diferentes. Así que, Madara insinuó que quizá Amatsukami tiene dos miembros del clan Uchiha que han despertado el Mangekyo Sharingan, uno masculino y otro femenino. Aunque tal hecho es difícil de aceptar incluso para Madara, y no entiende por qué los miembros del clan Uchiha que han despertado el Sharingan Mangekyo eligieron traicionar a su clan y unirse a la organización Amatsukami, los hechos están justo delante de él, así que por mucho que quiera negarlo, aún tiene que aceptar tal realidad. Por lo tanto, aunque incómodo al mencionarlo, Madara aún le recordó a Nagato esta información. ¿Dos Omusubi? ¿Estás seguro de Madara? El rostro de Conan se volvió más preocupado al escuchar esta información de Madara. Madara asintió y siguió persuadiendo a Nagato, esto no es todo, el Omusubi que tenemos delante sostiene un artefacto espiritual llamado Espada de Totsuka, es un arma etérea con una hoja encantada capaz de sellar a sus objetivos. Quienes son apuñalados por esta espada son arrastrados al frasco y atrapados en un mundo de sueños borrachos similar a un genjutsu para toda la eternidad. Incluso yo estuve casi sellado dentro de la espada de Totsuka hace poco, y apenas logré escapar usando un jutsu secreto Uchiha en mi vasta experiencia, pero no se sabe si ese método volvería a funcionar. Por lo tanto, al luchar contra Amatsukami también tendríamos que tener cuidado con Omusubi. Así que es mejor no actuar precipitadamente y retirarnos ahora que hemos cumplido nuestro objetivo. Ahora no es el momento de iniciar una guerra a gran escala contra Amatsukami, además, aún no estamos preparados para una guerra tan total. Tras escuchar esta información de Omusubi de Madara, Conan sintió que Amatsukami era más peligrosa, y ella también dio un paso adelante para persuadir a Nagato. Nagato, por favor no, estás absorbiendo dos Bihulu dentro de Gedomaso, y aunque digas que no es una carga excesiva, aún así te frenarás si luchas contra Yama, así que es mejor que no busquemos activamente conflictos con Amatsukami, deberíamos retirarnos con Sambi y Achibi en nuestras manos, si nos retiramos ahora, tendremos 3 Bihulu en nuestras manos, y luego podremos seguir recogiendo pasivamente los 6 Bihulu restantes uno a uno usando distintos medios y planificación, al fin y al cabo, Amatsukami, o más concretamente, Yama, no siempre puede acudir al rescate de las 5 grandes aldeas shinobi, ¿verdad? De este modo, tarde o temprano podremos reunir a todos los 9 Bihulu, y después de tener a todos los 9 Bihulu y revivir a Hobie, ya sea Yama, Amatsukami o las 5 grandes naciones, ninguno podrá amenazarnos. Capítulo 545. Indefenso, incómodo, ansioso y culpable. Escuchando el razonamiento de Conan y Madara, el frío e indiferente Nagato cayó en una profunda mirada pensativa.
Por parte de Yama, al ver a Madara y Conan intentando detener a Nagato con razonamientos sensatos, razonamientos que le sonaban lo suficientemente plausibles, no pudo evitar respirar aliviado, y realmente esperaba que Madara y Conan pudieran persuadir a Nagato para que se retirara esta vez y así Yama no tuviera que enfrentarse a Nagato hasta el final. Pero es una pena que, aunque lo que dijeron Madara y Conan fuera perfectamente razonable, no lograran convencer a Nagato. Después de que Madara le contara a Nagato la información sobre las habilidades de los Amusubi que tenían delante, así como la posibilidad de que los otros miembros de Amatsukami, incluido el segundo Amusubi, Fujin, así como Suijin que aún pudiera estar escondido cerca y esperando la oportunidad perfecta para atacarles por sorpresa, aunque una expresión solemne y vigilante apareció en el rostro de Nagato, sin embargo, al mirar a Yama y a Omusubi, seguía sin mostrar señales ni intención de echarse atrás en esta pelea. Se puede decir claramente que ni siquiera la persuasión de Madara y Conan sacudió la confianza de Nagato en poder vencer a Yama. De hecho, el propio Madara no podía entender por qué Nagato estaba tan ansioso por luchar contra Yama a pesar de su situación pasiva dadas las circunstancias actuales y le miró con expresión pensativa. ¿Es posible que Nagato haya despertado algo que le dé una confianza inigualable? Mirando a Nagato ansioso, Madara sintió que quizás su suposición era correcta, y pensó para sí con expresión resuelta. Si es como he supuesto, al menos necesito saber qué ha despertado exactamente a Nagato para poder preparar las contramedidas correspondientes contra ese algo también y mientras Madara intentaba averiguar qué era ese algo y pensaba en contramedidas contra ese algo, el despistado Nagato miraba a Yama con intenciones de guerra. Si hubiera sido Nagato de antes, podría haber estado realmente de acuerdo con Madara y Conan y retirarse inmediatamente después de capturar a Sambi y al Jinchuriki de Achibi. Esto se debe a que, aunque el Rinnegan, reputado como el ojo más exaltado entre los tres grandes dojutsu, los ojos del propio Rikudo Sennin no solo le ayudaron a aprender lo básico de la liberación Yin-Yang, sino que también le permitieron difuminar hasta cierto punto los límites entre la vida y la muerte. Nagato nunca olvidó del todo que Rinnegan no solo es su arma más poderosa capaz de aplastar a todos sus enemigos. También es su mayor restricción que puede aplastarle. Aunque ha tenido el Rinnegan desde la muerte de sus padres y lo despertó tras el sacrificio de su amigo Yaiko, como su chakra Yang nunca ha sido lo suficientemente fuerte, Nagato nunca pudo mostrar el verdadero potencial de estos ojos de los dioses. Y quizá fue por la resistencia psicológica del poder demasiado fuerte, o quizá por miedo a perderse en esta oleada de poder que Nagato, él mismo, nunca se atrevió a explorar el verdadero potencial de estos ojos de los dioses. Pero todo esto cambió tras la guerra de los mejores en Amegakure. Debido a sus graves heridas, Nagato no tuvo más remedio que seguir el consejo de Madara y Setsu y trasplantar células de Hashirama. Tras el exitoso trasplante de células de Hashirama, la característica Yang en el cuerpo de Nagato experimentó una mejora tanto cualitativa como cuantitativa, gracias a lo cual el equilibrio Yin-Yang en su cuerpo se estabilizó y entró en un estado armonizado. En general, no solo fortaleció su fuerza básica, dándole una mejor y más fuerte figura de sabio, muy similar a la propia Senju Hashirama, sino que también le brindó la oportunidad de explorar y sacar a relucir el verdadero potencial de estos ojos de los dioses. Al mismo tiempo, debido a la existencia de Yama que le amenazaba a él y a sus objetivos, Nagato no tenía ni una resistencia psicológica demasiado fuerte ante un poder. Tampoco le importaba perderse a sí mismo ante el poder. De hecho, necesitaba ser tan fuerte que todos sus enemigos se quedaran indefensos ante él. Así que Nagato decidió activamente aprovechar esta oportunidad y comenzó a explorar el verdadero potencial de estos ojos de los dioses. Como resultado, no solo mejoró su dominio sobre la liberación Yin-Yang, sino que su comprensión del Rinnegan y sus diversas técnicas también alcanzó un nuevo ámbito. De entre estos, lo mejor que le ha pasado es que ha conseguido dominar varios nuevos jutsu del Rinnegan, nuevos jutsu y poderosos jutsu del Rinnegan que siempre han estado presentes allí, pero no era consciente de ellos ni pudo dominarlos hasta hace tiempo. Y ahora que ha dominado estos nuevos jutsus del Rinnegan, Nagato confía en poder derrotar a Yama, sin salir herido. Por lo tanto, Nagato parecía ansioso por luchar contra Yama, sus intenciones eran claramente perceptibles por las leves pero palpitantes fluctuaciones de chakra que cubrían todo el campo de batalla. Al percibir las intenciones de Nagato, la expresión de Yama se encogió y no pudo evitar gritar para sus adentros. Maldita sea, Nagato, retírate ya, ¿quieres? ¿Por qué quieres pelear tanto contra mí? ¿Qué bien sacará nuestra lucha? Por supuesto, estos pensamientos sobre Yama solo los conocía él y nadie más en el campo de batalla.
Para Yama, que tiene el Tenseigan, percibir que la fuerza del oponente es mayor que la suya no es una tarea tan difícil, de hecho, puede hacerlo sin siquiera tener que depender del Tenseigan, y porque conoce la diferencia en su fuerza, también sabe que ganar esta batalla no es posible para él, por eso mismo no quiere luchar contra Nagato en este momento. Después de todo, ni siquiera su última batalla en Amegakure fue una victoria definitiva para Yama y terminó en algo de empate, o quizás en derrota mutua, donde Yama hirió al enemigo por 1000 puntos y sufrió 800 lesiones graves, él mismo. Si no fuera por sus excelentes habilidades de farol que no solo engañaron a Nagato, Madara y Setsu, sino también a las demás personas presentes en el campo de batalla en ese momento, el resultado final de la guerra de los mejores en Amegakure podría haber sido algo completamente distinto, de hecho, incluso podría ser difícil decir qué bando sería el primero en retirarse del campo de batalla. Por supuesto, Yama también entiende que, aunque tenga excelentes habilidades actorales, no siempre puede salir adelante con un farol, pero aún así esperaba retrasar esto para más adelante. Pero parece que eso ya no es posible, ya que Nagato está realmente decidido a luchar esta vez. Aunque un poco dudoso, Yama también consideró la posibilidad de que una de las razones de tal determinación tan ferviente de Nagato fuera que Nagato, que tiene el Rinnegan, también podría haber visto la diferencia en su fuerza respectiva, de lo contrario no sería tan apasionado. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, si tan solo hubiera logrado combinar mi modo Zenin con mi modo Chakra Tenseigan, si hubiera conseguido eso, habría tenido la fuerza para derrotar a Nagato. Pero, por desgracia, no puedo hacerlo en esta etapa, pensó Yama con expresión de pesar. Pero no hay medicina para el arrepentimiento en este mundo, así que, aunque indefenso, Yama solo puede suspirar y pensar en algún otro método que pueda usar para derrotar a Nagato. Y mientras Yama empezaba a meditar todas sus opciones, Itachi, que iba disfrazado de Omubi, sintió que algo no iba bien en la situación, y de inmediato apareció una expresión preocupada en su rostro. Aunque Omusubi confía mucho en Yama, no puede evitar preocuparse por la posibilidad de que pasaría si. Después de todo, las fluctuaciones de chakra que emiten el líder de la organización Akatsuki son realmente desgarradoras e incluso le hicieron sentir miedo, a él, un individuo extremadamente tranquilo. Omusubi nunca pensó que un shinobi pudiera ser tan fuerte, tal nivel de fuerza insondable le recuerda a los legendarios relatos del dios shinobi, Senju Ashirama. Y Omusubi no está seguro de si Yama puede derrotar a un enemigo así, por lo que no puede evitar sentirse inquieto. La frente y la espalda de Shisui también estaban cubiertas de sudor frío porque él también se da cuenta del peligro que representa Nagato. Shisui se diferencia de los demás en cuanto a que su modo Zenin Nekomata le otorga una percepción inusualmente alta, por lo que tiene una mejor comprensión de la profundidad de la fuerza de Nagato. Al mismo tiempo, debido a que puede percibir la energía natural, Shisui también puede percibir y sentir la energía vital que emana la estatua de Gedo que está detrás de Nagato. Que algo así esté en manos de alguien como Nagato es realmente sinónimo de destrucción para todo el mundo shinobi, así que no puede evitar sentirse incómodo también. Y mientras Omusubi y Shisui se sentían incómodos, la mirada de los demás iba de un lado a otro entre Yama y Nagato. Influenciados por la atmósfera opresiva y sombría, otros empezaron a perder el juicio y poco a poco empezaron a ponerse ansiosos. Por supuesto, a diferencia de otros, el Sandaime Hokage no estaba tan confundido, al fin y al cabo, es diferente a los demás, ya que ha vivido personalmente todo tipo de eventos en el mundo shinobi. Sarutobi Hiruzen no solo ha presidido la situación del mundo shinobi durante varias décadas, sino que también ha sido testigo de la máxima fuerza de Senju Ashirama y Uchiha Madara. Esos jutsus que podrían viajar hasta la otra orilla, y esos movimientos que se alzan como nubes y que parten la tierra no son algo que pueda olvidar jamás en su vida. De pie aquí, Sarutobi Hiruzen vio que el líder de la organización Akatsuki, aunque tenía una expresión solemne y vigilante, estaba decidido a enfrentarse a Yama, mientras que el líder de la organización Amatsukumi, aunque parecía calmado y confiado, dudaba y no parecía querer enfrentarse a Nagato por alguna razón. Esta observación le hizo entender que la situación podría ser aún más pasiva para su bando de lo que había juzgado inicialmente, lo que solo aumentó su preocupación y culpa. Al mismo tiempo, Jiraiya también miraba al Nagato opuesto con expresión aturdida. Aunque la apariencia de Nagato al otro lado es similar a la de Nagato en su imitación era un niño confundido y atribulado que quería proteger a Yaiko y Konan, buscaba la paz más que nada, quería encontrar una forma de deshacerse del ciclo de odio y también tenía el poder de creer en esa posibilidad, pero, el Nagato que está frente a él es completamente indiferente a esas cosas.
Y Jiraiya no tiene a nadie más que a sí mismo a quien culpar por tal cambio en Nagato. Si Jiraiya se hubiera quedado en Amegakure y no hubiera dejado a los tres niños a su suerte, quizá el resultado habría sido diferente. Y lo peor de todo esto es que ni siquiera tiene el poder para detener las acciones de Nagato, así que hay otra ronda de culpa y autoculpa. Pero no hay llanto por la leche derramada, así que se culpa todo lo que pueda, no cambiaría nada. Capítulo 546 Restableciendo la resonancia. En ese momento, Nagato levantó lentamente la mano derecha y, mientras señalaba con el dedo índice hacia Yama, dijo fríamente. El futuro de este mundo shinobi, se decidirá aquí y ahora entre tú y yo, por mucho que intentes, no puedes evitarlo, no te permitiré evitarlo. Yama no respondió, o más bien no pudo responder porque usaba todas sus neuronas para idear algo que le permitiera superar este dilema. Al ver a Yama en silencio, Nagato, que normalmente no es muy hablador, continuó. Aunque tu máscara me impide descubrir mucho sobre ti, al menos puedo sentir que, al igual que yo, tú también eres usuario de Dojutsu, aunque no sepa qué tipo de Dojutsu tienes, aún puedo sentir tu destreza visual, y no tienes por qué negar que la destreza visual de mi Rinnegan es superior a la de tu Dojutsu. En cuanto Nagato lo dijo, Yama entrecerró ligeramente los ojos, pero no dio ninguna respuesta definitiva a ninguna de las suposiciones de Nagato, aunque en su corazón Yama sabía que Nagato tenía razón, no lo reconocía abiertamente. Pero Yama entendió que ahora estaba acorralado, y empezó a considerar la posibilidad de lograr un gran avance bajo tanta presión. También sabe que no es raro que ciertas personas logren un gran avance bajo una gran presión, especialmente cuando se ven acorraladas y no les queda otra opción. Como dice el refrán, incluso una rata acorralada mordrá a un gato. Y Yama solo puede esperar ser también uno de esos individuos. ¿Y la opción de dar la vuelta y huir? No es que no considerara esa posibilidad, sí la consideró pero la negó de inmediato. La razón por la que negó esta posibilidad no es algo tan ingenuo o ingenuo como solo los cobardes huyen, y yo no soy un cobarde. ¡No! Yama nunca actuaría ni creería en algo tan tonto e ingenuo. La única razón por la que negaba la idea de huir era que si huyera ahora, la imagen invencible de Amatsukami en el corazón de todos se derrumbaría, lo que significaría que todo el trabajo duro que ha hecho hasta ahora para construir esta imagen invencible de Amatsukami en el corazón de los demás se desperdiciaría, y Yama no puede permitirlo, no si puede evitarlo. Además, si la imagen invencible de Amatsukami colapsara, entonces la desenfrenada organización Akatsuki se volvería aún más desenfrenada y podría reunir fácilmente a los 9 Bijuu sin nadie que los detenga o se oponga, lo que solo aceleraría la resurrección de Jubi y los acontecimientos posteriores. Pero Yama no puede permitir que el Jubi o Shinju suban al escenario en este momento, ya que no sería propicio para sus propios planes, por lo tanto, pase lo que pase, Yama no puede permitir que Nagato ni la organización Akatsuki sigan recolectando a los Bijuu. Aunque Yama no pueda detener a Nagato, al menos debe encontrar la manera de retrasar sus planes, para que él y el mundo shinobi tengan tiempo suficiente para preparar las contramedidas correspondientes. Por supuesto, no es que Yama no tenga forma de derrotar o detener a Nagato, la tiene, es solo que no ha conseguido aprender ese método con éxito, al menos no todavía, por lo tanto, es algo inútil. Pero ahora que le han acorralado, no le queda más remedio que hacer todo lo posible para convertir ese inútil en algo útil. Por ello, Yama volvió a usar cada fibra de su cerebro para realizar todo tipo de cálculos, e intentó encontrar la manera de combinar su modo Zenin con su modo Chakra Tenseigan. Sí, combinando su modo Zenin con su modo Chakra Tenseigan. Combinar su modo Zenin y su modo Chakra Tenseigan para dar origen a un modo Chakra completamente nuevo es lo único que se le ocurre en este momento que le dé suficiente fuerza para derrotar a Nagato. Y Yama está seguro de que mientras pueda combinar estos dos modos, podrá aplastar a Nagato por completo. Por supuesto, esto solo es posible si él puede hacerlo, y debe hacerlo. Ahora, con un objetivo claro en mente, Yama intentó idear una forma de hacerlo de verdad. Pero en el momento en que Yama empezó a pensar en un método para combinar ambos modos, Nagato dio otro paso adelante y, tras salir de la protección de Gedo Maso, preguntó con tono profundo. ¿Podría ser, tú, miedo de mí? Tras la pregunta de Nagato, Gedo Maso, que estaba detrás de él, soltó un rugido que palpitaba el corazón. Al mismo tiempo, una intensa presión descendió sobre el campo de batalla, aparecieron grietas por todo el suelo y vientos tormentosos comenzaron a azotar todo el campo de batalla. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, a este ritmo ni siquiera me daría tiempo para hacer un avance. Yama maldijo por dentro y ahora estaba en un estado de pánico y desesperanza. ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer? ¿Qué puedo hacer?
En el momento en que los pensamientos de Yama empezaron a volverse confusos y a entrar en pánico, las nubes oscuras que habían cubierto el campo de batalla en una atmósfera opresiva hasta ahora se dispersaron de repente. En cuanto las nubes oscuras y sombrías se dispersaron, la luz plateada de la luna se esparció sobre la tierra e iluminó el campo de batalla tenue y oscuro hasta dejarlo en un estado esquivo. Blanco y negro, claro y oscuro, agudo y suave, una combinación así apareció en el campo de batalla, y era doloroso pero hermoso, simplemente como la de una ilusión. Cuando esa luz plateada de la luna cayó sobre la figura de Yama, todos sus pensamientos confusos desaparecieron de repente y una leve sonrisa apareció en su rostro al mirar la luna inusualmente cercana y brillante en el cielo estrellado. La aparición de la luna también hizo que Yama se diera cuenta de que aún tenía una carta ganadora que podía invertir el estado del campo de batalla, y no pudo evitar pensar. Ya han pasado unos años desde el incidente anterior, esos ancianos de la última generación del clan Otsutsuki en la luna deberían haber relajado la vigilancia ya, ¿no? Cuanto más pensaba Yama en ello, más brillante y evidente se volvía su sonrisa. Por supuesto, como llevaba la máscara de Yama, esa sonrisa no era visible para nadie. En fin, han pasado más de 4 años desde que el Tenseigan de Yama resonó con el gigante Tenseigan en la luna. Tras ese incidente accidentalmente casual, aquellos viejos compañeros del clan Otsutsuki en la luna estuvieron extremadamente vigilantes durante un tiempo y usaron el gigante Tenseigan en la luna para buscar en el mundo shinobi de la tierra de vez en cuando, intentando investigar la causa específica responsable de un suceso tan inusual. Yama, que también tiene el Tenseigan y el chakra de Amura fluyendo en él, siempre fue capaz de percibir todos sus intentos y eligió cortar decisivamente la conexión entre su propio Tenseigan y el gigante Tenseigan en la luna. Por supuesto, no se quedó ahí, también se aseguró de mantenerse bajo perfil en esos momentos, protegiendo sus propias fluctuaciones de chakra y ni siquiera se atrevió a usar su propio Tenseigan en esos momentos, todo para evitar ser percibido por esos radicales viejos pero arrogantes de cualquier forma posible. Los esfuerzos de Yama claramente dieron frutos, y a pesar de toda su búsqueda, no pudieron encontrar nada que les diera una respuesta para un suceso tan inusual. Con el paso del tiempo, la frecuencia de su búsqueda de la causa fue disminuyendo y finalmente se detuvo hace unos 18 meses, lo que realmente hizo que Yama respirara aliviado. Quizá era porque, por mucho que lo intentaran, no daba más resultado que más y más especulaciones y suposiciones sin pruebas sustantivas ni respuesta definitiva. Como resultado, simplemente se rindieron, o quizá ocurrió algo inusual en la propia luna, que desvió su atención hacia asuntos más urgentes. Independientemente de cuál fuera la causa exacta de su rendición, lo seguro es que abandonaron su búsqueda. Por supuesto, Yama seguía sin perder la vigilancia, y nunca intentó tomar prestado chakra del gigante Tenseigan en la luna, esto es porque sabía que si algo tan inusual con el gigante Tenseigan en la luna volviera a ocurrir, entonces esos viejos radicales del clan Otsutsuki no se rendirían tan fácilmente, sí, definitivamente no se rendirían la segunda vez, y no se sabe qué podrían intentar para encontrar la causa. Es posible que incluso bajen a la Tierra en busca de la causa, o incluso usen un enfoque más radical y choquen directamente la Luna con la Tierra para destruir completamente la causa y el mundo shinobi al mismo tiempo. Sea como sea, no solo no le beneficiaría, sino que de hecho le sería perjudicial, por lo tanto, Yama evitó intentar provocar un segundo suceso inusual que resulta inexplicable. Al fin y al cabo, una vez puede ser un suceso inusual e inexplicable, pero más de una no es algo inusual que siga siendo inexplicable. Por lo tanto, para asegurarse de que ninguna de estas posibilidades se cumpliera, Yama eligió mantenerse al margen y evitar atraer su atención tanto hacia él como hacia el mundo shinobi de la Tierra. Aunque sabía que tarde o temprano esto no sería una solución permanente al problema, seguro que podrían encontrarle, no tenía otra opción, ya que era el único método que tenía en su mano para resolver su dilema. Pero Yama creía que tarde o temprano podría encontrar una solución permanente, así que no estaba demasiado preocupado. Además, también estaba el hecho de que pocos de esos descendientes Otsutsuki quedaban en la luna, y ni siquiera los que vivían ahora vivían mucho tiempo. Al fin y al cabo, incluso la historia del canon se centraba en los acontecimientos ocurridos más de 10 años después, es decir, 2 años después de la conclusión de la Cuarta Gran Guerra Shinobi, cuando Otsutsuki Toneri secuestró a Yuga Anabi y también intentó destruir el mundo shinobi de la Tierra para cumplir la llamada última voluntad de Amura. En ese momento, era el único descendiente del clan Otsutsuki de la Luna que había sobrevivido.
En fin, dejando todo eso a un lado, ahora que no le queda otra opción y Nagato no le da tiempo suficiente para integrar a la fuerza el modo Zenin y el modo Chakra Tenseigan, así que decidió confiar en el gigante Tenseigan de la luna, que es su única y mejor opción a estas alturas. Y la posibilidad de que pudiera ser encontrado por esos descendientes del clan Otsutsuki en la luna. Yama no tiene ni de lejos tiempo ni atención para pensarlo, y por una vez será imprudente y pensará en cómo resolver ese problema más adelante. Así que, con su objetivo claro, Yama reunió todos sus pensamientos divergentes en ese momento y se centró en restablecer la resonancia con el gigante Tenseigan en la luna. Al instante, la pareja de Tenseigan en sus cuencas oculares brilló con una luz más intensa, tras lo cual comenzó a restablecerse una conexión resonante entre su Tenseigan y el gigante Tenseigan en la luna. Casi termino, solo necesito unos segundos más, murmuró Yama para sí mismo. La conexión ya está establecida, pero Yama tiene que esperar unos segundos más para que el chakra del gigante Tenseigan llegue a su cuerpo. Al fin y al cabo, la distancia entre la Tierra y la Luna sigue siendo de varios cientos de miles de millas y no puede cubrirse al instante, a diferencia del movimiento espacial. Así que ahora Yama solo tiene que retrasar a Nagato unos segundos para que el chakra del gigante Tenseigan en la Luna llegue a su cuerpo, y entonces estará listo para derrotar a Nagato. Capítulo 547. Un verdadero narcisista. Al no recibir respuesta de Yama a pesar de toda su provocación anterior, Nagato frunció ligeramente el ceño, su mirada recorrió a todos los que estaban al otro lado del campo de batalla, se detuvo un breve momento en Jiraiya, y finalmente volvió a la figura de Yama, diciendo: como pensaba, ¿de verdad tienes miedo, por eso dudas? Parece que no eres tan fuerte como pareces en apariencia, pero seguía sin recibir respuesta de Yama. Al ver a Yama en silencio, Madara también le miró con una expresión curiosa y juguetona. Antes de que Nagato dijera algo, Madara ya empezaba a sospechar del comportamiento antinatural de Yama, que se mantenía en silencio y no tomaba ninguna medida para detenerlos, a pesar de que Karatachi Yagura y Killer Bee estaban siendo constantemente despojados de los Bijuu sellados dentro de ellos, y podían acabar perdiendo la vida en cualquier momento. Y ahora que Nagato ha señalado abiertamente que Yama tiene miedo, y sin embargo Yama no ha tomado ninguna medida, ni siquiera ha mostrado ningún tipo de reacción. Así que Madara es aún más seguro. Al mismo tiempo, el rastro de preocupación en el rostro del Sandaime Hokage se hizo aún más evidente, incluso Sannin Jiraiya y Tsunade Ime se miraron en silencio, ambos podían adivinar los pensamientos del otro y sabían que ambos compartían la misma preocupación en el corazón. Flotando en el cielo, el rostro del Sandaime Tsuchikage Onoki también se hundió, y no pudo evitar murmurar: ¿de verdad es cierto lo que dijo el líder de la organización Akatsuki? Incluso el líder de la organización Amatsukami también le tiene miedo. Si incluso Yama le tiene miedo, ¿quién puede oponerse a Nagato? Pero, por desgracia, no hay nadie que responda a las dudas de Sandaime Tsuchikage. Y detrás de Yama, Omusubi y Shisui apretaron las palmas de las manos, ya llenas de sudor frío. Ambos conocen la naturaleza de Yama mejor que nadie, al menos eso creen, por eso entienden que si Yama está seguro de ganar, nunca dudaría en hacer el movimiento decisivo, especialmente en el caso en que Gedo Maso esté constantemente absorbiendo el Zanbi y el chakra Achibi de sus respectivos anfitriones Jinchuriki. Pero el hecho de que Yama aún no haya tomado ninguna medida para detener a Nagato y Gedo Maso también está claro, por lo que Shisui no puede evitar pensar: ¿de verdad Kuroto-san no está seguro? Aunque Shisui no está completamente seguro, en el momento en que tal pensamiento apareció en su mente, alcanzó cierta determinación, su expresión se volvió resuelta y, con esa expresión resuelta, echó un leve vistazo a Omusubi que estaba a su lado. Omusubi solo necesitó un momento de mirada a los ojos de Shisui para entender sus pensamientos, y él también asintió levemente en señal de aceptación, porque tiene los mismos pensamientos que Shisui. Sin duda, Shisui ha tomado la decisión de sacrificarse para crear una oportunidad ganadora para Yama. Y al igual que Shisui, Itachi, disfrazado de Omusubi, también decidió sacrificarse para crear una oportunidad ganadora para Yama. Itachi sabe que es un shinobi, y como shinobi, si se sacrificara por la paz de Konoha y el mundo shinobi, entonces piensa que su muerte y sacrificio significarían algo, moriría como un verdadero shinobi y estaría orgulloso de sí mismo por haber actuado según sus creencias hasta el final de su vida. Con estos pensamientos y determinación en sus corazones, tanto Shisui como Omusubi posaron la mirada en la espalda de Yama, ambos creen firmemente que Yama definitivamente ayudará a la aldea a superar la catástrofe de esta noche. Por lo tanto, ambos deben hacer todo lo posible para ayudar a Yama, incluso si eso resulta en su muerte.
En el momento en que la atmósfera era tan asfixiante que incluso respirar se había vuelto difícil, y todos estaban más o menos preparados para sus muertes inminentes, Yama giró ligeramente la cabeza y preguntó al Sandaime Hokage. Si no recuerdo mal, eres el Sandaime Hokage de la aldea de Konoha, Sarutobi Hiruzen, ¿verdad? Hiruzen se sorprendió y asintió, sí, así es. Aunque no sabía exactamente por qué Yama le hablaba de repente, además, hacer una pregunta tan estúpida, asintió de todos modos. De ninguna manera, no quería ofender a Yama bajo ningún coste, ya que Yama podría ser la única persona viva capaz de detener al Nagato actual. Con la aquiescencia de Hiruzen, Yama asintió levemente y continuó. La propuesta que te hicimos hace unos meses, ¿lo recuerdas? ¿Y lo has considerado? Hiruzen frunció el ceño al oír el término propuesta de Yama, y de repente recordó los acontecimientos de hace unos meses, y asintió de inmediato, sí, lo recuerdo y acepto tus condiciones. Ocurrió justo después de la retirada de la organización Akatsuki tras la derrota de Nagato a manos de Yama en la Guerra de los Mejores. La propuesta fue hecha por Omusubi, y decía, si las aldeas pueden permitirse el precio, entonces Amatsukami estaría dispuesto a luchar contra la organización Akatsuki en tu lugar, Cap. 369, en ese momento, Sandaime ni estuvo de acuerdo ni negó porque aún confiaba en su planificación y en la fuerza de las 5 grandes aldeas shinobi, pero dada la situación actual, sería un tonto si aún no acepta la llamada propuesta de Amatsukami. Todos en la escena miraron a Yama y Hiruzen con expresiones confundidas, sin entender de qué hablaban. Por supuesto, Omusubi era una excepción a estos, ya que entendía perfectamente de qué hablaban exactamente los dos y no podía evitar esbozar una sonrisa amarga. ¿De verdad? Ahora, precisamente. Sin importarle lo que pensaran los demás, Yama continuó. Así que, ahora que lo has considerado y has aceptado nuestra propuesta, luego, pondré el precio. En realidad, decidir un precio adecuado fue una tarea muy difícil incluso para mí, me llevó mucho tiempo, reflexión y lluvia de ideas para pensar en una conclusión adecuada. Por supuesto, no soy una persona irracional ni codiciosa, y también he tenido en cuenta los graves daños que Konoha ha sufrido esta noche al llegar a la conclusión. ¿Qué es esto que estoy oyendo de repente? Estáis diciendo que soy un tipo muy amable y generoso. Lo sé, yo mismo lo sé, así que no hace falta que lo digáis, puedo notar que todos me admiráis generosamente y me admiráis de verdad en vuestros corazones, pero admirarme y elogiarme no te llevará a ninguna parte, así que guarda tus pensamientos para ti. En fin, dejando a un lado los pensamientos de mis admiradores, tras mucho pensar y deliberar, decidí 20 millones de ryo para salvar a cada Kage, 15 millones de ryo para cada Jinchuriki y 10 millones de ryo para salvar a cada Jonin. ¿Cómo es que este precio no es demasiado alto y bastante asequible, verdad? Los ojos de Hiruzen se contrajeron ante las palabras narcisistas de Yama y casi tosió sangre vieja al oír el generoso precio mencionado por Yama. Por supuesto, Hiruzen no diría que el precio es desproporcionado, de hecho, no es demasiado por salvar la vida de varios Kage, Jinchuriki y decenas de Jonins élite, pero la forma en que Yama dijo que tuvo en cuenta varias cosas, Hiruzen no puede evitar querer maldecir a este tipo como un verdadero narcisista. Mientras Yama mencionaba los diferentes precios para salvar a personas de distintos rangos e identidades, los demás presentes en el campo de batalla de repente se dieron cuenta de qué tipo de propuesta se refería Yama, y no pudieron evitar mirarse con rostros inexpresivos. Nunca esperaron que el líder de Amatsukami fuera tan narcisista y de repente empezara a hablar de negocios en el campo de batalla, y más aún, en un campo de batalla donde la vida de varios Kages pende de una cuerda. Antes de que alguien pudiera decir nada, el viejo y picante Sandaime Hokage de Konoha, Sarutobi Hiruzen, respiró hondo y prometió con tono solemne. Por favor, salva a tantas personas como puedas, Yama-sama. En cuanto a los gastos de emplear a la organización mercenaria Amatsukami, nosotros asumiremos todos los gastos y pagaremos todo después de que terminen los eventos de esta noche. En cuanto el Sandaime Hokage terminó de hablar, los demás ninjas en el campo de batalla también asintieron para mostrar su conformidad al Sandaime Hokage. Por supuesto, su consentimiento parecía bastante antinatural por sus rostros rígidos. Pero pasara lo que pasara, las dudas que habían surgido en el corazón de todos, y la fe en Amatsukami que empezaba a perderse, ahora se habían restaurado. Al mismo tiempo, todos sentían que la razón por la que Yama dudaba en ese momento no era que tuviera miedo del líder de la organización Akatsuki, sino porque estaba considerando asuntos serios y también los llevaba a todos a un estado psicológico desesperado para que aceptaran su propuesta de inmediato sin pensarlo mucho. Esto también demuestra que, a pesar de ser un tipo narcisista, Yama tiene una mente excelente y oportunista.
De hecho, un tal legendario pardillo, que no quería ser nombrado públicamente por su mal hábito de apostar, miraba a Yama con verdadera admiración y pensaba. También debo aprender cosas de él sobre cómo aprovechar esas oportunidades para ganar dinero. Si yo también puedo ser como él, nunca me faltaría dinero, y si no me falta dinero, puedo apostar todo el tiempo que quiera sin miedo a que me persigan los cobradores. Eso es, jejejejeje. En fin, dejando a un lado los pensamientos secretos de cierta oveja gorda de 106 centímetros de busto. Shisui y Omusubi estaban bastante avergonzados por las acciones de Yama. Hace solo unos momentos habían decidido sacrificar sus vidas para crear una oportunidad para que Yama derrotara a Nagato porque sentían que Yama quizá no podría hacerlo por sí mismo, pero ahora ha pasado esto. Para ser sinceros, nunca esperaron que la verdadera razón de la vacilación de Yama no fuera que su fuerza no fuera suficiente para derrotar a Nagato, sino que estaba considerando asuntos importantes de negocios. Aunque avergonzados, ambos se alegraban de que la situación no fuera tan grave como habían supuesto. Por supuesto, a diferencia de Shisui y Omusubi, no todos estaban contentos. Al oír las palabras narcisistas de Yama, Nagato, que estaba frente a él, se molestó y dijo fríamente. Yama, estás siendo demasiado arrogante a pesar de saber que no tienes ninguna posibilidad de ganar. Puedes intentar darle un brillo todo lo que quieras, pero hoy no podrás salvar a nadie. Al oír las palabras de Nagato, Yama ladeó ligeramente la cabeza y luego habló con tono desdeñoso. Un títere patético que ha vivido toda su vida bailando en la palma de otro sin siquiera darse cuenta de la verdad. Aunque me pregunto de dónde viene tu inexplicable autoconfianza, no me interesa tanto saberlo, y ya no es lo suficientemente importante. De todos modos, ya que tienes tantas ganas de volver a probar el fracaso, estoy más que dispuesto a cumplir tu deseo. Dicho esto, Yama levantó la mano izquierda y le dio un ligero movimiento con el índice y el corazón. Inmediatamente después del movimiento de Yama, excepto Karatachi Yagura y Killer B, que estaban firmemente sujetos por cadenas de chakra moradas y doradas, todos los shinobi que yacían en el campo de batalla, vivos o muertos, fueron arrastrados por una fuerza muy fuerte y se desplazaron instantáneamente al otro lado del campo, es decir, detrás de Yama. En realidad es Banzo Kenin. ¿Cómo puede usar este jutsu? Conan, Madara y el oculto Setsu Negro se sorprendieron al darse cuenta del significado de que Yama pudiera usar el jutsu que acababa de usar. Después de todo, Banzo Tenin no es un jutsu cualquiera, es un jutsu visual que solo los portadores del Rinnegan pueden usar. No esperaban que Yama fuera capaz de usar un jutsu del Rinnegan. Además, no hace mucho, Nagato afirmó que Yama también tiene algún tipo de dojutsu. Estas dos piezas de información conducen a una conclusión absurda en la que ninguno de los tres querría creer, pero no pueden evitar pensar en la posibilidad de que realmente sea así. ¿Es posible que Yama también lleve el Rinnegan? Los ojos de Nagato se condensaron, pero su expresión permaneció sin cambios. En su pelea anterior con Yama, Nagato ya había descubierto que Yama es capaz de usar Shinra Tensei y Banzo Tenin, por lo que la escena de hace un momento no le sorprendió. En el lado de las 5 grandes aldeas shinobi, todos estaban sorprendidos y asustados al ver que Yama solo movía ligeramente los dedos. Inmediatamente después, casi todos los shinobi que yacían en el campo de batalla volaron solos y fueron colocados ordenadamente a una distancia segura del campo. No puede ser, un jutsu así es realmente increíble para ellos. Ni siquiera el experimentado Sandaime Okage y Sandaime Tsuchikage pueden distinguir el principio exacto de este jutsu, y solo pueden hacer algunas suposiciones inexplicables. A Nagato no le importaba que Yama estuviera rescatando a los muertos y heridos, ya que todo su ser le era completamente irrelevante, así que, en lugar de preocuparse por ellos, Nagato, que ya había reunido suficiente chakra y destreza visual, extendió la mano derecha y soltó su jutsu visual, Shinra Tensei. Capítulo 548. Cuando la cosmovisión se derrumba. Shinra Tensei. En cuanto la voz indiferente pero asesina de Nagato resonó, una fuerza repulsiva invisible pero majestuosa estalló de su palma. Similar al anterior Super Shinra Tensei usado por Tendo Pain, que arrasó casi toda la aldea de Konoha en un solo ataque, el ataque que Nagato usó esta vez contra Yama requirió el mismo esfuerzo, con un nivel similar de consumo de chakra y la misma aportación de poder visual de su Rinnegan. Pero, por supuesto, a pesar del mismo esfuerzo, aún había varias diferencias en el ataque resultante. Una de las diferencias es la diferencia en el poder destructivo y la fuerza resultante producida por el ataque, es decir, el Super Shinra Tensei lanzado por Nagato contra Yama es mucho más fuerte en comparación con el Super Shinra Tensei usado por Tendo Pain para destruir Konoha.
La razón de tal diferencia en la potencia resultante. A pesar del mismo esfuerzo y las mismas entradas, se pierde chakra durante el proceso de transmisión. Cuando Nagato realizó el mismo ataque usando el dolor Tendo, parte del chakra se perdió o quizás consumió en mejor terminología, durante el proceso de transmisión. Al mismo tiempo, el cuerpo del Tendo Pain, que en realidad es solo un cadáver, no podía soportar toda la presión del chakra de Nagato y el Rinnegan en sus cuencas oculares, por lo tanto, todos los ataques a gran escala y de plena potencia que realizaba Tendo Pain estaban limitados en sus límites superiores y no podían mostrar realmente el verdadero poder de Nagato. La razón para informar un hecho tan obvio es para resaltar lo fuerte que es el cuerpo principal de Nagato, es decir, él mismo. En fin, dejando todo eso a un lado. ¡Woosh! La fuerza repulsiva y ilimitada y majestuosa liberada por Nagato barrió todo el campo de batalla y pareció abrumar a todos. Aunque era solo una fuerza incolora e invisible de repulencia, sin embargo, debido a lo anormalmente poderosa que era esta fuerza, incluso distorsionaba el propio aire, que era un medio de transmisión de esa fuerza, la distorsión y compresión del aire emitía un halo plateado brillante y producía chispas negras como la sangre y rojo sangre en el aire. Ante tal ataque, los shinobis de las 5 grandes naciones que estaban presentes detrás de Yama y tratando o rescatando a los heridos entraron inmediatamente en pánico. No esperó ni un instante mientras todos dejaban de hacer lo que hacían de forma inconsciente y miraban el brillante halo plateado con chispas negras como la sangre y sangre que venían hacia ellos, con expresiones pálidas que no mostraban nada más que una expresión aterradora, como si se enfrentara a la muerte misma. Aunque saben que Yama debería poder enfrentarse a un ataque así, no pueden evitar preocuparse por la posibilidad de y sí. Y, para ser sincero, nadie podía culparles por su preocupación, al fin y al cabo, no era culpa suya, esto es simplemente la naturaleza humana básica, no se puede hacer nada al respecto. El Hokage Sandaime, que ya había sufrido daños por un ataque así no hace mucho, levantó inconscientemente ambas manos para hacer rápidamente sellos con el fin de usar un jutsu defensivo, pero paró a mitad de camino. La razón por la que el Sandaime Hokage se detuvo a mitad de camino es que de repente se dio cuenta de algo, y ese algo es el hecho de que, aunque ha dominado un número incontable de jutsus para ser aclamado como el profesor, aún no tenía ningún jutsu en su arsenal capaz de afrontar la situación que tenía delante. A tan corta distancia, enfrentándose a un ataque varias veces más poderoso que el que destruyó casi toda la aldea de Konoha, solo podía hacer una cosa, y eso es rezar, rezar para que el líder de Amatsukami sea capaz de contrarrestar tal ataque, si no, sería la muerte para todos ellos. Y justo cuando todos se sentían desesperados, Yama, que ya había terminado de rescatar a casi todos los heridos y heridos, levantó la mano derecha como Nagato y avanzó hacia el vacío. Fue en ese preciso momento cuando la resonancia como un latido entre el Tenseigan de Yama y el Tenseigan gigante en la luna se completó por completo. También fue en ese preciso momento cuando el chakra del gigante Tenseigan había cruzado la distancia de varios cientos de miles de millas entre la luna y la tierra y se derramó en el cuerpo de Yama en forma de un flujo interminable. Y usando el interminable flujo de chakra Tenseigan que inundaba su cuerpo, Yama contrarrestó el Super Shinra Tensei de Nagato con su propio Super Shinra Tensei. Contraataque. En el momento en que Yama empujó su mano derecha hacia adelante, otra fuerza repulsiva apareció abruptamente en el campo de batalla y se lanzó hacia el ataque entrante de Nagato. El chakra del gigante Tenseigan en la luna es extremadamente poderoso, incluso está exagerado hasta el punto de poder impulsar toda la luna directamente hacia la Tierra sin mucho consumo. Este punto quedó demostrado en el canon, donde Otsutsuki Toneri quería hacer colisionar por la fuerza la luna con la tierra para destruir el mundo shinobi establecido por Rikudo Sennin y así cumplir la llamada última voluntad de Amura. Independientemente de si tuvo éxito o fracasó, hay que señalar que Toneri creía y tenía plena confianza en que el gigante Tenseigan en la luna no solo podría proteger el castillo situado en la parte central de la luna del impacto provocado por la colisión de la luna con la Tierra, pero también podrá ayudarle a hacer el mundo de nuevo. ¿Sabes? El impacto resultante provocado por la colisión de la luna con la Tierra probablemente provocaría una explosión planetaria, no una explosión cualquiera, sino una maldita explosión planetaria. Por no hablar de qué hacer el mundo de nuevo. ¿Cómo es posible esa mierda? Y sin embargo Toneri tenía tanta confianza. Esto solo demuestra lo absurdamente poderoso que es el gigante Tenseigan en la luna. Por lo tanto, incluso cuando se apoyaba con el mísero chakra del gigante Tenseigan en la luna, el simple contraataque de Yama no era en absoluto inferior al Shinra Tensei de Nagato. ¡Woosh!
No tardaron en chocar las dos fuerzas repulsivas y, en el momento en que colisionaron, el aire circundante afectado por las fuerzas repulsivas se distorsionó y comprimió continuamente, resultando en una enorme explosión. Boom boom boom. Pero no se detuvo ahí, ni siquiera el valle donde se encuentra el campo de batalla pudo soportar el enfrentamiento resultante entre estas dos fuerzas repulsivas y empezó a temblar violentamente. Agita, agita, retumbo, retumbo, retumbo. Tras el terrible temblor que derribó a casi todos excepto a los de la clase KG, todo el valle empezó a agrietarse a una velocidad visible a simple vista, y en solo unos segundos, todo el valle fue destrozado por el centro. ¡Boom! Retumbo, retumbo, retumbo. El humo y el polvo empiezan a elevarse, pero bajo la compresión de las dos fuerzas repulsivas que chocan, formaban una pantalla casi plana en el centro, la grava y el polvo salpicados también se aplastaban en partículas finas de polvo y se fusionaban con la pantalla plana del centro. Monstruos, estos dos son simplemente monstruos. Nadie sabía quién murmuró algo así nervioso, pero todos los que observaban no podían evitar estar de acuerdo con él. Al mirar los trozos de tierra que iban siendo empujados poco a poco desde el punto de encuentro de las dos fuerzas repulsivas, los dos bandos que se separaban cada vez más, y la fisura de tierra sin fondo que aparecía en el centro, todos los presentes quedaron atónitos. Pero más que atónitos, estaban desconcertados. Nadie imaginaba que las peleas entre shinobi también pudieran tomar esa forma. Cuando pensaban en la confrontación shinobi, la gente solía pensar en ninjutsu colorido pero peligroso, maravillosas técnicas de lanzamiento de shuriken y kunai que requerían todo tipo de cálculos, técnicas de kenjutsu gráciles y esquivas, técnicas de taijutsu suaves basadas en alta fuerza, técnicas de genjutsu menos impactantes pero más letales, técnicas de fuinjutsu que requerían alto sí, así como varios tipos de kekko y genkai con raíces en la sangre, y demás. Pero esto, nadie lo había imaginado antes. ¿Quién puede pensar que solo con levantar el brazo derecho, los líderes de Amatsukami y Akatsuki pueden cambiar todo el terreno del campo de batalla? Incluso el Sandaime Okage Hiruzen y el Sandaime Tsuchikage Onoki, que han vivido en este mundo shinobi durante varias décadas y tienen su buena dosis de experiencias, jamás podrían haber imaginado que algún día presenciarían una escena de batalla entre dos shinobi. En ese momento ambos se miraron con expresiones amargas y pudieron adivinar los pensamientos del otro, porque ambos sentían que su visión del mundo se desmoronaba. De hecho, la gente de las 5 grandes aldeas shinobi no era la única que estaba sorprendida. Incluso Conan, Madara, Tobi y el oculto Setsu quedaron impactados por la escena que tenían delante. Por supuesto, la causa de su sorpresa era diferente. Aunque era la primera vez que veían a Nagato usar un Shinra Tensei tan poderoso, lo que más les sorprendió fue que, a pesar de usar un Shinra Tensei tan aterrador, Nagato aún no pudo obtener una ligera ventaja sobre Yama. Entre los 6 miembros de Akatsuki presentes aquí, el más preocupado y enfadado era sin duda Black Setsu. ¿Cómo demonios es esto posible? Él, que ha vivido en este mundo shinobi durante casi un milenio, es el que más claro es la fuerza de Nagato. Los cambios en Nagato justo después de la implantación de las células de Hashirama ya le habían hecho sentir bastante incómodo, porque se dio cuenta de que Nagato se había vuelto demasiado poderoso y ya no podía ser controlado tan fácilmente como antes. Esta es también la razón por la que obligó a Obito a recuperar su otro ojo. Pero lo que no esperaba era que, incluso después de que Nagato sufriera cambios tan radicales, todavía hubiera alguien que pudiera igualar, e incluso abrumar a Nagato. ¿Es realmente como pensaba? ¿Yama es realmente descendiente de Amura? Murmuró Black Setsu con tono sombrío. Mientras Black Setsu estaba sombrío, Madara también estaba lleno de ansiedad al mirar a Yama. Por supuesto, Madara no olvidó prestar especial atención a Omusubi detrás de Yama. Porque no ha pasado mucho tiempo desde que cayó en la trampa de Omusubi y fue sellado dentro de la espada de Totsuka, así que sus recuerdos siguen siendo bastante vívidos, por lo tanto, está más claro que nadie que Omusubi que tiene delante es un tipo siniestro y calculador. No, en su opinión, todos los Omusubi de los Amatsukami son personas despreciables y descaradas. Por lo tanto, a ojos de Madara, la amenaza de Omusubi no es menor que Yama, y Madara incluso cree que si ignorara o olvidara por error la existencia del subordinado llamado Omusubi solo porque el gran jefe Yama está en el campo de batalla, seguramente sufrirá otra derrota a manos de Omusubi. Así que, aunque desconfía del gran jefe Yama, Madara sigue temiendo más a Omusubi, que es capaz de sellarlo dentro de la espada de Totsuka. De hecho, en ese momento, Madara incluso se sintió un poco arrepentido por su estupidez anterior.
Sentía que debería haber salvado a Iruko pronto y no haber dejado que sufriera daños tan graves a manos de Fujin, así la organización Akatsuki no habría perdido a un personal de combate de clase Super Kage. Pero de ninguna manera, lo hecho ya está hecho, ahora solo puede esperar que Iruko no muera y logre sobrevivir, aunque, según el análisis de Setsu sobre el estado actual de Iruko, la probabilidad de que él sobreviva es muy baja, así que no tiene muchas esperanzas de todos modos. Por lo tanto, Madara es realmente un poco arrepentido. Y mientras Madara se sentía arrepentido por no haber salvado a Iruko, Konan miraba a Nagato con una expresión preocupada, pero tampoco intentó detener a Nagato, ni dijo nada más que pudiera molestarlo, y eligió permanecer en silencio. La situación ya se había desarrollado hasta tal punto que ni siquiera ella podía hablar de retirarse. Por supuesto, la opción de retirarse sigue en su mente, pero para que puedan retirarse con seguridad, deben encontrar una oportunidad adecuada, de lo contrario, el intento de retirarse solo de este campo de batalla y del país del fuego resultará en la retirada del propio mundo shinobi. Al mismo tiempo, en la luna. Aunque el templo donde está consagrado el gigante Tenseigan está muy iluminado gracias al gigante Tenseigan resplandeciente, en general conserva su atmósfera silenciosa y solemne. Como la resonancia entre el Tenseigan de llama y el Tenseigan gigante no fue una primera vez ni se estableció mediante un enfoque forzado o burdo, no hubo alarma y, sumado al hecho de que, actualmente, no hay nadie presente dentro del templo, la inusual presencia del Tenseigan gigante pasó desapercibida. Por supuesto, a veces, la gente tiene tan mala suerte que, aunque todo lo que hagan sea perfecto, la dama suerte les da una patada fuerte en los huevos. Como ocurre esta vez. Aunque nadie en la luna notó lo extraño del gigante Tenseigan, que permitió a Yama restablecer resonancia con el gigante Tenseigan sin ningún impedimento y usar su chakra sin alertar a nadie, sin embargo, esta noche casualmente fue cuando los títeres responsables de limpiar el templo entraron, por supuesto, para limpiar el templo. ¿Cuál es la probabilidad de que algo así ocurra hoy en este mismo momento? Independientemente de la fracción de probabilidad real, en el momento en que las marionetas de limpieza notaron lo extraño del gigante Tenseigan, pareció haber estallado un alboroto, y todas las marionetas entraron en pánico. Al cabo de un rato, el líder de las marionetas de limpieza, que también es marioneta, calmó a todas las marionetas, luego tomó algunas y corrió hacia los aposentos del anciano para informar de lo extraño del gigante Tenseigan. Capítulo 549. La tormenta plateada y la lluvia esmeralda aún en la luna, en la ciudadela situada dentro de la barrera barra sol artificial creada por el gigante Tenseigan. En uno de los dormitorios del castillo, un hombre de mediana edad de tez pálida y ojos grisáceos descansaba tranquilamente sobre la cama. Junto a la cama del hombre pálido de mediana edad estaba sentado un hermoso joven. El niño tenía unos 10 u 11 años, piel clara, cabello blanquecino azul y cuencas oculares huecas. Pero lo extraño es que, a pesar de no tener ojos, el joven podía percibir claramente todo a su alrededor y miró al hombre de mediana edad tumbado en la cama con un rastro de tristeza oculto en el corazón. Sin duda, el hombre de mediana edad tumbado en la cama está a punto de llegar al final de su vida, y por mucho que el joven quiera negar este hecho, aún no se puede evitar, ni siquiera el fuerte olor a hierbas en la habitación pudo ocultar el deterioro del cuerpo del hombre de mediana edad. La muerte está muy cerca, quizá con unas horas más de lucha, comenzaría su nuevo viaje en el más allá. En ese momento, el líder de las marionetas encargado de limpiar el templo entró apresuradamente en el dormitorio y se dirigió respetuosamente al joven, maestro. El joven frunció el ceño ante el acto de que las marionetas le molestaran en un momento tan crítico, y le reprendió fríamente. El estado de Oji-sama no es bueno, y deseo quedarme aquí hasta el final para despedirme de él, no me molestes hasta que yo salga personalmente de esta habitación. El líder de las marionetas estaba asustado y sabía que no debía hacer nada en contra de las palabras del joven que es su amo, pero también entendió que debía informar sobre la situación del templo, así que intentó no mirar directamente al joven y reportó solemnemente. Maestro, hubo algo inusual con el recipiente de energía consagrado dentro del templo. En cuanto escuchó esas palabras, las cejas del menor se fruncieron, y un destello frío apareció en su rostro.
El joven sabe que el recipiente de energía barra Tenseigan gigante consagrado en el santuario de Amura es la clave para mantener el sol artificial en la luna y otorgar cierto grado de autonomía a cientos de sirvientes títeres que se encargan de casi todo en este castillo. Junto con un número incontable de otras funciones, el gigante Tenseigan en la luna no solo crea una barrera que protege este castillo, sino que también ayuda al clan Otsutsuki en la luna a monitorizar de cerca los cambios en el mundo shinobi de la Tierra. Por lo tanto, el joven entiende muy bien que si algo le ocurriera al gigante Tenseigan, las consecuencias serían desastrosas. Aunque entiende este hecho y sabe que debe comprobar lo extraño del recipiente de energía lo antes posible para evitar cualquier tragedia, el joven que solo tiene unos 10 u 11 años no pudo obligarse a dejar a su padre en paz durante sus últimos momentos. Pero el hombre moribundo de mediana edad es diferente al joven, ha vivido una vida bastante larga, y ni siquiera acercarse a la muerte nubló su capacidad de juicio. Además, también escuchó el informe del títere hace unos momentos y se preocupó por lo extraño del recipiente de energía, así que le dijo al joven con tono débil pero ordenante: ve al templo, y comprobar la situación. Aunque el joven no puede ver la expresión de su padre, aún puede sentir que los ojos grises de su padre parecen cada vez más sin vida con cada momento que pasa, ya que una expresión tan vacilante aparece en su rostro. El hombre de mediana edad, por supuesto, notó la vacilación en el rostro de su hijo, pero como padre de este niño, al menos debía dar ejemplo a su hijo, así que usó los últimos restos de su vida para recuperar algo de espíritu, y mientras le acariciaba fuertemente la cabeza, dijo con tono suave: Toneri, la muerte es algo que todos deben afrontar, y yo no soy una excepción a esta regla del ciclo de la vida. Aunque me entristece muchísimo que mi muerte te deje como el único superviviente del clan Otsutsuki en la luna, sigo esperando que puedas seguir viviendo y haciendo lo que debes hacer y lo que deseas hacer. Por supuesto, como tu padre, espero que no vivas en soledad, que no olvides el decreto del clan y que vayas a la tierra a buscar verdaderos amigos y camaradas, y vivas por tu propio bien. Si eliges ir a la Tierra o seguir quedándote en la Luna para observar la Tierra y el mundo shinobi en la Tierra, como hemos hecho los del clan Otsutsuki durante el último milenio, dependerá en última instancia de tu elección. Independientemente de lo que decidas hacer, no debes olvidar lo que te dije hace unos meses. No es la primera vez que ocurre algo tan inusual con el gigante Tenseigan, ni siquiera sabemos por qué ocurrió entonces, y nuestra búsqueda de las posibles razones no ha dado frutos, hasta ahora. Por lo tanto, no sabemos nada sobre esta inusual situación con el recipiente de energía. Los ancianos del clan que lo presenciaron en ese momento concluyeron que estaba relacionado con el mundo shinobi en la Tierra, y específicamente con quien robó la estatua de Gedo hace unas décadas. Aunque no hay pruebas, quizás sí tengan razón, o puedan estar equivocadas, no puedo asegurarlo, así que debes mantenerte alerta, ¿lo entiendes, Toneri? El joven llamado Toneri asintió solemnemente: sí, Otou-sama. El hombre de mediana edad asintió con una sonrisa amable y luego dijo: ahora vete, y recuerda esto, siempre estaré orgulloso de ti y siempre te amaré. Con eso, la figura del joven llamado Toneri desapareció de la sala, y justo cuando la figura de Toneri desapareció, el hombre de mediana edad también perdió el aliento. En la Tierra, en las tierras interiores de la Tierra del Fuego, en algún lugar lejos de Konoha. Aunque un niño en la luna acaba de perder a su padre y se ha quedado huérfano, Ejej, el último descendiente del clan Otsutsuki, la batalla que seguía en la Tierra no se vio afectada de ninguna manera, al menos no todavía. Bum bum bum. Acompañado por el sonido de explosiones ensordecedoras y el terrible temblor de la Tierra, la lucha tentativa entre Yama y Nagato continuó. Bajo las acciones de las dos fuerzas repulsivas, el valle plano se ha dividido en dos acantilados, y la fisura artificial que separa los dos acantilados no ha hecho más que hacerse más y más grande, y cada vez más profunda, pero aún no se ve el final, y las grietas empiezan a extenderse centímetro a centímetro en los dos acantilados también, así que los dos acantilados también muestran signos de colapso. Y no tardará mucho en que la Tierra en un radio de varios kilómetros colapse por completo, pero ya sea Yama o Nagato, ninguno de los dos ha mostrado aún señales de tomar contramedidas ante tal suceso. Quizá tanto Yama como Nagato no temen el colapso, así que son completamente indiferentes. Por supuesto, el hecho de que Yama y Nagato no teman el colapso no significa que los demás en el entorno también puedan permanecer indiferentes. Por supuesto, tienen mucho miedo, así que ya han empezado a usar sus propios medios para huir del campo de batalla. De ninguna manera, ni siquiera presenciar una batalla así es lo suyo. Para seguir vivos, deben hacer todo lo posible para asegurar su supervivencia.
Por parte de Nagato, Conan extendió un par de alas de papel detrás de su espalda, y justo después voló al cielo como un ángel y observó la situación mientras flotaba sobre el campo de batalla. Simplemente, a pesar de ser sinónimo de figura angelical y belleza, el rostro de Conan estaba lleno de preocupación al mirar a Nagato, que aún no había dado ni un solo paso adelante ni atrás desde el acantilado en el que estaba. Madara se escondió temporalmente dentro de la dimensión Kamui y solo observó la situación, mientras Tobi, que tiene la habilidad de efímera similar a otros seres Zetsu, se escondía silenciosamente bajo tierra, esperando la oportunidad perfecta para llegar. Por parte de Yama, bajo el mando conjunto del Sandaime Okage y el Sandaime Tsuchikage, los shinobi ligeramente heridos que ya habían sido curados gracias al tratamiento de Tsunade Hime con sus, cargaron a los shinobi gravemente heridos e inconscientes y se retiraron apresuradamente del precario campo de batalla. Unos momentos después, las únicas personas que quedaban en pie en el Valle Roto eran Nagato, Gedo Maso, así como Yagura y Killer Bee, ambos atados con cadenas de chakra moradas y doradas, drenados de su chakra y despojados de sus biju, y Yama, junto con Uchiha Shisui detrás de él. Omusubi usaba su Yatagarasu no Jutsu para sobrevolar el campo de batalla igual que Conan, por supuesto, Shisui se quedaba en el campo de batalla con el permiso del Sandaime Okage. Hiruzen conoce el jutsu de parpadeo corporal súper rápido de Shisui, así que entiende perfectamente que Shisui es sin duda el shinobi más rápido de Konoha, dado que Shisui también tiene la habilidad de usar su Sanoo para defensa, aceptó la petición de Shisui de quedarse, y esperaba que Shisui pudiera ayudar a rescatar a Yagura y a Killer Bee. No pasó mucho tiempo después de que los extras se retiraran, y comenzó un colapso a gran escala que se extendió hasta varios kilómetros, y esta vez, el colapso también parece afectar a Yama y Nagato. Plenamente consciente de que el campo de batalla estaba a punto de colapsar, Yama dio instrucciones telepáticas a Omusubi y Uchiha Shisui detrás de él. Yo lo sujetaré, mientras tanto, vosotros dos encontréis la oportunidad de salvar al Mizukage Yagura y a Killer Bee. Bom bom bom, explosión. Justo cuando Yama terminaba de dar instrucciones a Omusubi y Shisui, ocurrieron varias explosiones a gran escala en el campo de batalla, y el campo de batalla, que ya no podía soportar la devastación de las dos enormes fuerzas repulsivas, colapsó en el rugido estruendoso. Los daños fueron enormes y se extendieron por varios kilómetros, provocando terribles tormentas de polvo, incendios forestales, deslizamientos de tierra y fuertes lluvias eléctricas. Pero Yama, que ya llevaba tiempo preparado para que algo así ocurriera, no se vio afectado por el colapso del campo de batalla, al instante tejió los sellos de mano para activar el modo Tenseigan Chakar y voló por el aire mientras estaba envuelto en la suave capa de chakra de color cian. De manera similar, Omusubi y Uchiha Shisui, que ya habían recibido órdenes de Yama, estaban preparados de antemano y usaron sus propios medios para escapar del impacto del colapso del campo de batalla. Omusubi dispersó su cuerpo en miles de cuervos y evitó resultar herido, mientras Uchiha Shisui usaba su extraordinariamente rápido jutsu de parpadeo corporal junto con sus recién adquiridas habilidades otorgadas por el modo Zenin Nekomata para evitar ser arrastrado por el colapso del campo de batalla. Por supuesto, porque el colapso del campo de batalla es bastante grave, y porque Yama les confió la tarea de rescatar a Yagura y a Killer Bee, así que su posición exacta es bastante difícil de determinar en este momento, pero a Yama no le preocupaban tanto los dos, ya que puede ver su situación todo el tiempo. Shisui ya ha empezado a luchar contra Tobi, mientras que Omusubi sigue oculto y busca una oportunidad para evitar a Conan y Madara para rescatar a los dos Jinchuriki capturados. Aparte de eso, después de que Yama activara el modo Chakra Tenseigan y volara por el aire, notó que Nagato también flotaba en el aire. El Nagato que flotaba también miró al Yama opuesto y dijo: «No me has decepcionado, parece que realmente eres mi archienemigo». Yama alzó una ceja al mirar la expresión de Nagato mientras decía las palabras anteriores, y Yama se sorprendió al descubrir que no solo el resultado de la tentación anterior no asustó a Nagato, sino que lo emocionó aún más, como si un espíritu de lucha se hubiera encendido en su interior. Yama resopló suavemente, y comprimió rápidamente varios orbes buscadores de la verdad. Debido al apoyo de chakra del gigante Tenseigan en la luna, Yama fue bastante inescrupuloso esta vez, así que uno tras otro, aparecieron un total de 9 orbes buscadores de la verdad a su alrededor. Al mirar esos 9 orbes negros que apenas tenían el tamaño de un puño, Nagato sintió palpitaciones instintivas. En su batalla anterior en Amegakure, Nagato no solo había presenciado, sino que también había experimentado personalmente el peligro que representan estas esferas negras del tamaño de un puño. 4 de sus Rikudo Pain fueron destruidos por estas bolas negras, y por mucho que lo intentara, no pudo repararlas.
De hecho, él mismo se habría convertido en polvo si Madara no hubiera intervenido a tiempo y usado su jutsu espacial para cortar la zona de sus piernas dañada por esa espada dorada, así que, aunque sobrevivió, Nagato aún conserva una sombra profunda de estos orbes negros. Aunque no sabe qué tipo de jutsu son estas bolas negras, al menos puede suponer que estas orbes negras superan absolutamente el nivel del Kekkei Genkai, y llega al dominio de Kekkei Tota o quizás incluso más arriba. Mientras Nagato miraba atentamente las 9 orbes negras que flotaban alrededor de Yama, la mirada de Yama se desvió hacia el Gedomaso en el suelo. En ese momento, Gedomaso está solo en el suelo y solo sus cadenas moradas atrapan tanto a Yagura como a Killer Bee. Las cadenas doradas que unían a los dos Jinchuriki anteriormente han desaparecido, y la razón de su desaparición no es difícil de adivinar para Yama. Esto significa que es una oportunidad perfecta. Desde el principio, la primera prioridad de Yama queda clara, y es rescatar a los dos Jinchuriki. Porque Yama sabe que mientras los descendientes de Amura en la luna estén vivos, tarde o temprano podrán notar la inusual presencia del recipiente de energía y cortarán inmediatamente la conexión entre el gigante Tenseigan en la luna y su Tenseigan en la tierra. Con esa posibilidad siempre presente, Yama no está seguro de cuánto tiempo podrá acceder al chakra del gigante Tenseigan, por lo tanto, su primera prioridad es rescatar a los dos Jinchuriki. Otras cosas se pueden tratar más adelante, pero el rescate de los dos Jinchuriki capturados de manos de Gedomaso debe tener prioridad sobre todo lo demás. Solo después de que su bando logre salvar a los dos Jinchuriki, la iniciativa volverá a sus manos. En ese momento, si quiere seguir luchando o retirarse dependerá de él. Si la reacción de los miembros del clan Otsutsuki en la luna es lo suficientemente rápida, Yama elegirá retirarse, pero si su reacción es lenta, entonces Yama podrá seguir luchando e incluso intentar matar a Nagato. Pero, por supuesto, todo eso depende del rescate de los dos Jinchuriki de completo. Así que, sin perder ni un solo instante de su tiempo invencible, Yama usó Liberación Yin-Yang para fusionar 5 orbes buscadores de la verdad en su mano derecha, y justo después de inyectar Chakra Tenseigan en ellos, los explotó hacia Nagato, explosión de reencarnación de la rueda de plata. Al mismo tiempo, usó Liberación Yin-Yang en 2 de los 4 orbes buscadores de la verdad restantes, para romper esos 2 orbes negros en cientos de fragmentos más pequeños, y luego inyectó Chakra Tenseigan en ellos, haciendo que se expandieran y brillaran en verde esmeralda, y sin perder ni un segundo, disparó cientos de orbes esmeralda brillantes hacia la estatua Gedo en el suelo, explosión de reencarnación de la rueda esmeralda. Estas 2 acciones se realizaron en rápida sucesión, así que en un instante, 2 ataques increíblemente potentes fueron lanzados hacia la organización Akatsuki. La tormenta de plata, con características desgarradoras que brotaron de la palma de Yama, barrió a Nagato, mientras que la lluvia esmeralda de orbes explosivos, controlada telequinéticamente por Yama, abrumó la estatua de Gedo. Capítulo 550 Yama vs. Nagato Ronda 2 ya sea la explosión de reencarnación de la rueda de plata o la explosión de reencarnación de la rueda esmeralda. El poder que muestran estos jutsus está directamente relacionado con el número de orbes buscadores de la verdad que se invierten en el momento de usar el jutsu y la cantidad de chakra Tenseigan consumida para usar estos jutsus. Por lo tanto, aunque Yama usó solo 5 orbes buscadores de la verdad para lanzar la explosión de reencarnación de la rueda de plata, y solo 2 orbes buscadores de la verdad para lanzar la explosión de reencarnación de la rueda esmeralda. Pero como no fue nada tacaño en la entrada del chakra Tenseigan, el poder de los 2 jutsu alcanzó un nivel sin precedentes, y casi llega al nivel de los 6 caminos. ¡Boom! La violenta tormenta de plata era como una goma gigante, donde quiera que iba, borraba casi todo a su paso. Las rocas, los árboles, las montañas, los ríos, cualquier cosa que se cruzaba en el camino de la tormenta de plata era como papel, desgarrada instantáneamente en pedacitos que pronto desaparecieron como si nunca hubieran existido. Donde quiera que vaya, solo queda un terror a la destrucción. Cuando la tormenta de plata golpeó a Nagato, su rostro se hundió y una gran sensación de crisis brotó de su corazón. Sin embargo, decidió no seguir los instintos que le gritaban que se retirara, sino enfrentar este ataque de frente con su propio contraataque. Decidido así, Nagato estiró ambos brazos y gritó a pleno pulmón: Shinra Tens, Snap. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, una hoja girando junto a los vientos cortantes de la tormenta de plata golpeó su boca con un sonido nítido que casi resonó como una bofetada dura en la cara y le hizo detenerse.
Por supuesto, esta bofetada no afectó al Shinra Tensei de nivel super que usó para contraatacar la tormenta plateada de llama, pero la Tensei de Shinra que usó con prisa ni siquiera pudo impedir la tormenta plateada por más de un instante, y mucho menos detenerla. La fuerza repulsiva del Shinra Tensei quedó completamente devastada ante los vientos cortantes de la tormenta de plata, hasta Nagato quedó sorprendido. Esto. ¿Cómo podría ser posible? Pero Nagato no pudo quedarse sorprendido mucho tiempo, ya que él también fue arrastrado por la tormenta de plata. Aunque tenga el Rinnegan, aunque tenga el cuerpo de sabio perfecto, y aunque tenga las enormes reservas de chakra de un Uzumaki, cuando fue tragado por la tormenta de plata, no era diferente de otros árboles y rocas y giraba constantemente junto con los vientos cortantes, a veces chocaba aquí, luego chocaba solo para salir herido constantemente y vomitar sangre. Nagato. Conan, que se había retirado lejos, se preocupó al ver tal escena desde lejos, y rápidamente tejía sellos con las manos en un intento de usar su jutsu para rescatar a Nagato. Pero es una pena que la fuerza de Conan no sea suficiente, por mucho que hiciera, sus papeles ni siquiera podían acercarse a la tormenta de plata, y mucho menos rescatar a Nagato. En el momento en que sus papeles se acercaban a los vientos cortantes de la tormenta de plata, o bien eran arrastrados o simplemente se desgarraban en polvo de papel, por mucho chakra que inyectara en sus papeles, ni siquiera podía llevarlos cerca de la tormenta de plata. Y no tardó mucho en darse cuenta de que el jutsu de llama tiene un efecto inexplicable de contención en su danza del Shikigami, y a este ritmo, y mucho menos rescatar a Nagato de esa violenta tormenta de plata o intervenir en la batalla entre Nagato y llama, incluso acercarse al campo de batalla resultaría en su muerte instantánea. Aunque preocupada e indefensa, Conan seguía mordiéndose el labio inferior y apretando los dientes mientras seguía intentando ayudar a Nagato. Y mientras Nagato y Conan estaban indefensos por un lado ante la tormenta de plata, por el otro, una interminable lluvia esmeralda de orbes explosivos ya había llegado hasta el Gedomaso. Rugido. Enfrentarse a la lluvia esmeralda interminable que puede arrasar un país y evaporar un mar en segundos, el Gedomaso soltó un rugido violento. Aunque es solo la cáscara de Hyobi, Gedomaso aún conserva una parte de la conciencia de Hyobi y es capaz de percibir peligro, por lo que puede sentir instintivamente que la lluvia esmeralda de orbes explosivos que se acerca ha alcanzado el nivel de Six-Path en el sentido más estricto, y por lo tanto puede dañarlo. Pero, por supuesto, no es capaz de esquivar la lluvia directamente, ya que la lluvia esmeralda cubre un vasto territorio, así que lo mejor que puede hacer en este momento es protegerse lo mejor que pueda, y los dos Jinchuriki. Gedomaso no tenía tiempo ni coeficiente intelectual para poder cuidar de los dos. Bum 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 rumble. Bum. Bum. Cuando la lluvia esmeralda de orbes explosivos, que contenían la entrada completa del chakra Tenseigan que Llama podía usar a la vez, golpeó Gedomaso, la escena recordó a ciertos espectadores a un barco plano a la deriva en la tormenta más violenta del mar, igual que una lancha solo podía dejarse llevar por las olas y apenas evitar ser arrastrada por la tormenta del mar, Gedomaso solo pudo hacer todo lo posible por enfrentar el ataque de frente y apenas soportar el dolor mientras seguía avanzando por el campo de batalla y alejándose constantemente de los dos Jinchuriki bajo la dirección de Llama. Al ver que había conseguido separar a Nagato y Gedomaso de los dos Jinchuriki, Llama se sintió algo aliviado y detuvo inmediatamente tanto la explosión de reencarnación de la rueda esmeralda como la explosión de reencarnación de la rueda de plata. Uf. Tras completar esta tarea, Llama hizo una pausa momentánea porque se sentía un poco mareado y soltó un leve jadeo. Aunque esté usando el chakra del gigante Tenseigan para la entrada mientras lanza estos jutsu, usar dos jutsus de nivel 6 caminos al mismo tiempo sigue siendo algo difícil para él actual. Aunque algo pesado, afortunadamente su enfoque funcionó y se completó el primer paso del objetivo. Ahora, para el segundo paso, su bando debe hacerse cargo de los dos Jinchuriki. En ese momento, el Mizukage Yagura y Killer Bee, que fueron liberados del control de Nagato y Gedomaso, se convirtieron en el centro de la disputa entre ambos bandos. Por parte de Akatsuki, Madara y el oculto Setsu actuaron de inmediato para capturar a los dos Jinchuriki inconscientes, mientras que por parte de Amatsukami, Omubi, que había estado esperando tranquilamente la oportunidad, se lanzó hacia sus objetivos. La velocidad de ambos bandos es extremadamente alta y, en un abrir y cerrar de ojos, están a punto de chocar entre sí. Tras descubrir las intenciones de Madara y Setsu de interferir en su objetivo, Llama ya no tuvo tiempo para jadear y comenzó a prepararse para usar otro Jutsu Tenseigan para interrumpirlos y que Omusubi pudiera hacerse cargo de los dos Jinchuriki sin problema.
Pero antes de que Yama pudiera actuar, una fuerza de succión violenta actuó sobre su cuerpo e interrumpió. Usando su visión Tenseigan, Yama se dio cuenta al instante de que ese ataque lo había hecho el ensangrentado Nagato que acababa de saltar, y gritó mientras apretaba los puños. Si crees que eso es todo lo que tengo, entonces estás muy equivocado, ahora enfrenta las consecuencias de enfadar a un dios, ¿cierto? Chibaku Tensei. Bloqueo. En cuanto Nagato usó el True. Chibaku Tensei. Bajo la influencia de la bola gravitacional central del Chibaku Tensei, los escombros y pedazos de roca esparcidos por todo el campo de batalla se elevaron en el aire, y en los siguientes segundos se combinaron y enterraron al llama flotante dentro de una esfera planetaria incomparablemente enorme, lejos del campo de batalla. Mirando la incomparablemente enorme esfera planetaria que apareció de repente en el campo de batalla a lo lejos, Jiraiya tenía una expresión atónita, el jutsu de Nagato mejora cada vez, esta vez está aún más exagerado que el que usó en la aldea, ya sea por la velocidad de formación de la esfera planetaria o por el tamaño de la esfera planetaria, es varias veces más fuerte que la última vez que usó este jutsu. Las cejas del Sandaime Okage Hiruzen se fruncieron en un profundo ceño. La batalla entre los Amatsukami y los Akatsuki ha alcanzado un nivel que supera lo que puede controlar, especialmente la batalla entre el líder de las dos organizaciones, sus suposiciones anteriores sobre ellos no eran erróneas, la fuerza de ambos superaba mucho el concepto de un Kage, presenciar una batalla así le recordó su infancia cuando presenció la batalla final entre el dios de los shinobi Senju Ashirama y Uchiha Madara en el Valle del Fin. Tsunade Ime, por su lado, no entendía el verdadero peligro de Chibaku Tensei y preguntó curiosa a Jiraiya, que estaba a su lado. ¿Podrá el líder de Amatsukami escapar de esa gigantesca esfera planetaria? Jiraiya estaba a punto de asentir, pero luego se detuvo y, tras pensarlo un poco, dijo con expresión amarga. Esto. ¿Cómo sé si puede escapar o no? No hace mucho, cuando Tendo Pain usó el mismo jutsu en Konoha, Fujin de los Amatsukami logró escapar del confinamiento de la esfera planetaria, así que, técnicamente hablando, escapar del confinamiento de este jutsu no es imposible, pero la cuestión es que la esfera planetaria de la que Fujin escapó fue usada por Tendo Pain, pero ahora es usada personalmente por Nagato, aunque son el mismo jutsu, la diferencia entre sus niveles sigue siendo completamente distinta, ¿no? Debería ser mejor decir que las dos cosas no están en la misma dimensión en absoluto. Tsuchikage Onoki dijo débilmente. Si el líder de Amatsukami no puede escapar del confinamiento de esa esfera planetaria, entonces la historia de las 5 grandes aldeas shinobi probablemente terminará esta noche, suspiro, ¿cómo puede surgir gente tan monstruosa en el mundo shinobi sin que nosotros, los Kage, lleguemos siquiera a susurrar? Justo cuando todos estaban inquietos y preocupados de que Yama no pudiera escapar del encierro del Chibaku Tensei, de repente, una deslumbrante luz dorada que iluminaba todo el cielo nocturno emergió desde el interior de la gigantesca esfera planetaria y cortó el cielo. Eso es. La repentina aparición de la deslumbrante luz dorada en la penumbra de la noche obligó a la gente de los 5 grandes aldeanos shinobi en el extremo lejano del campo de batalla a taparse la vista con las manos, ya que adaptarse a la luz repentina les resultaba difícil y no podían mirarla directamente. Por supuesto, aún había algunas excepciones, que reaccionaban de inmediato y ajustaban la mirada o los tipos que no necesitaban adaptarse en absoluto. Un ejemplo de ello es el Sannin Sapo Jiraiya, ya que Jiraiya está actualmente en modo Sennin, no necesitó adaptarse y pudo ver claramente la fuente de la luz dorada, y murmuró. Esa es la misma espada dorada, si aún puede usar este jutsu, debería estar bien. Jiraiya obviamente reconoció claramente la espada dorada que usó Yama en Amegakure. Las mejillas de Tsunade Ime se contrajeron, y no pudo evitar murmurar en silencio, espada. ¿De qué hablas, Jiraiya? ¿Cómo puede haber una espada en este mundo con una hoja que abarca varios kilómetros?